if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Gentita, ya reinicié, hice pruebas, hice una grabación y ya debería escucharse bien, ¿vale? Quiero que me confirmen eso, ¿vale? No me vayan a trolear porque ahí sí se me complica, ¿vale? Se me complica si me trolean. A ver, déjenme ver si se escucha bien. Ahora sí está solucionado, ¿verdad? Qué locura, gente. Ni siquiera, no era problema de nada del micrófono, gente. Yo iba a jubilar mi micrófono, gente. Iba a poner uno nuevo. Lo tenía ahí guardado porque a veces, gente, hay que ser precavido. Y hombre precavido vale por dos, suelen decir, ¿vale? Suele decir eso. Eso es muy cierto, gente, ¿vale? Ahora sí ya debe ir genial. Ahora vamos a hacer la transmisión bien. Y listo, gente. Qué bueno, ¿qué fue lo que pasó? No sé, a veces, gente, cuando hay problemas técnicos como estos, los que sabemos de este tipo de cosas, es reiniciar la vieja confiable, gente. La del meme del Bob Esponja. Reiniciar la PC es la vieja confiable, gente. Y se arregla todo prácticamente. No sé por qué hay ese tipo de cosas. Pero ni modo, gente. Un reinicio y listo. Se arregla todo, ¿vale? Una disculpa, gentita, por la anterior transmisión. Usualmente suele pasar estos problemas técnicos. Y miren, yo siempre soy precavido y antes de hacer transmisión reviso todo de que vaya bien, ¿vale? Siempre, o sea, hoy me olvidé porque estuve apurado de lo que llegué del viaje, como les decía, con mi familia. Mientras estaba hablando entrecortado, les mencionaba de que, bueno, les cuento, les voy a tener que contar todo desde cero, porque a veces el tema de estar trabado va muy mal, ¿ok? Bueno, les contaba de que estaba, ahí me trolearon la gentita. Déjenme acomodo muy bien la cámara nada más porque se movió de tantas cosas que estaba haciendo. Listo, gente. Les cuento de que me estaban troleando prácticamente antes de que empezara el tema del reinicio y todo eso. Llega el evento después del reinicio, gentita, y como yo andaba fuera, estaba regresando de un viaje con mi familia y no tenía datos para entrar al juego, gente, ¿ok? Entonces algunos suscriptores me decían, Tony, mira, en el juego añadieron un evento que regalan una hormiga gratis, gente. Prácticamente fueron retroles porque ni siquiera me mandaron la captura completa. Solo me mandaron de que ofrecían cierto tipo de hormigas 3 que en exclusiva son muy chetas, gente, de hormigas pay to win. Y más los trolls que son prácticamente, gente, solo recortan la imagen para que me muestren que estas son las gratis. Entonces yo bien emocionado, gente, estaba ya emocionado de tratar de llegar lo antes posible a casa para hacer la transmisión. Entonces llego a casa, gente, lo mismo, lo rápido que hago, gente, es abrir el teléfono y veo. Entro al juego y checo, obviamente había el evento, pero decía 2 por 1. Entonces yo digo, ¿qué será? Entro y lastimosamente, gente, es que tú debes comprar algo tocho del evento. Significa gastarte lo que a veces cuesta un insecto nuevo, una hormiga nueva. Son 6000 puntos de evento que, dependiendo en el país en el que esté, cuesta más o menos. 300, menos de 300, etc, etc, gente. Entonces, pues, lastimosamente, como son retrolls, gentita, me trolearon con esa parte del evento. El juego, miren, hizo un clickbait tremendísimo. O sea, el clickbait que se adelantaron a topes, que añadieron este evento donde el tema era que incentives a que gastes, ya que si es un combo de regalo, ya compras una hormiga
de estas importantes y te regalan una. Obviamente, en parte sí es verdad de que te regalan una copia, pero comprando. Entonces, esto sin duda les va a favorecer a los pay to win, sin duda, gentita. ¿Vale? Tony, ¿ese marco se puede conseguir de manera free to play? ¿Me estás preguntando o afirmando, crack? Y ya lo iremos viendo. Por lo demás, gentita, pues les agradezco el apoyo. Una disculpa por la anterior transmisión de que iba mal el micrófono. Pero ahora ya va todo bien, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver el tema de los eventos. Yo sé que muchos a veces se les dificulta siendo nuevos jugadores o que no han llevado bastante tiempo en esto. O tal vez no has jugado juegos de este tipo anteriormente. Pues te vamos a explicar qué es lo que debes hacer en eventos. Obviamente la gran mayoría de eventos que añade el juego, el money, gente, te ayuda a completarlos. Pero de forma free to play esperemos de que una que otra cosa sí se pueda completar. Para que lo tomen en cuenta. Y lo bueno, les diría que sí innovaron un poco, por lo menos anteriores eventos navideños no solían hacer muchas cosas. Y en esta ocasión se añadieron varios eventos para esto. Entonces por lo demás va a estar muy bien. Un saludito para todos. El buen Kencho, el buen Legoshi, saluditos, espero que se lo pasen muy bien. C137, el buen Iván, hagamos como que no pasó nada. Sí, gente, hagamos como que no pasó. El buen Solisbet, saludos a todos. Sí, miren, el buen Solisbet me dijo que reiniciara. Entonces yo dije a veces, si es que reinicio y no suele funcionar, pues ni modo. Hay que darle. El buen Edwin Andrés, muchas gracias por estar acá. El buen Capitán Wolf, Chuy, el buen Easy, Gabriel Ángel, el buen Otoniel, Quecho, JC Calixto, el buen Rex, Tío Charo, el buen Michael, ¿quién más me falta? El buen Extronex, Gabriel Ángel, Diosa Gatita, ¿cómo estás? Bienvenida. Jorge Cruz, muchas gracias por estar acá. Tony, por primera vez estrella Invertaza gratis, ¿en serio? Estrella de Convertaza gratis, ¿la vieron? ¿En serio? No la había visto, entonces lo vamos a ver, gente. Sí, Dana, ya se arregló el problema. Era una reiniciada rápida y listo. Dice Tony, ¿las hormigas siguen meta o ya pusieron porque ya saldrán otras? No, sí siguen siendo metas las que están. Bueno, también depende en el rango en el que estés. ¿Ok? Todo eso influye, ¿vale? Bueno, vamos de una vez para acá, gente. Voy a abrir aquí en la pestaña del juego. Tony, se renovó mi suscripción. Qué bien, crack. Te diría gracias por ese apoyo. Y usualmente, pues, la gran mayoría aquí en el canal tiene el tema de la suscripción renovada, te diría, que es automática. Listo ahí. En serio, revisa el evento de Navidad Nevada. Ahí dan 5. Ahorita voy a ver. Y es cierto, es God. Por lo menos esperándote ciertos eventos te estarían dando el tema del... para hacer la conversión, ¿no? Pero tú me dices el del insectos, ¿verdad? ¿O no? Déjame ver. El buen Jorge dice por primera vez estrella de... Déjame ver. Vamos para acá a la batalla, gente. Tú hablas del evento Navidad Nevada, ¿verdad? Ya. Déjame ver en este. Ya. Vaya. Ok. Ok, gente. Tiene razón. Tienen razón, gente. El juego está regalando 5 de estrella de Invertaza, gente. Oh, vaya. Esto está bueno. Por lo menos... el free to play se espera bastante tiempo porque eventos como esto no sé cada cuánto estaría llegando. O sí puede ser de que aquí en adelante en eventos que sea cada mes, por ejemplo, por lo menos estén regalando 5 de este intercambio, ¿vale? Estaría God si lo mantienen así. Por lo menos que no sean solo en exclusivos en eventos así como festivos, sino que una vez por mes o una vez cada 2 meses sería muy bueno. Eso da chance a que los free to play lo puedan intercambiar. También añadieron una nueva skin que no está nada mal, gente. ¿Qué les puedo decir? Algo es algo, por lo menos. Dice Tony, dice Marco, si quedas en el top 300 te dan de manera permanente. No sé si se podría conseguir de manera gratis. El Marco dices. Si quedas dentro del top 300, dices. Ah. Pero top 300 ¿de dónde? Fragmento...
Vale. Top 300 dices. ¿Hablas de esto? Gran premio de bonificación. Ah, otra vez volvió este evento, gente. Otra vez ha vuelto este evento. Ok. Otra vez ha vuelto este evento. Ah, ya, ok, entiendo. Bueno, este es para el marco del chat, ¿vale? Este es el marco del chat. Este marco del chat, sí hay posibilidad de que un free to play se lo pueda ganar, pero todo depende de la suerte, ¿no? Todo depende de la suerte. Bueno, esta aquí debes hacer por lo menos una compra de 5. Vale. Ok. Pero este marco, gente... Miren, este marco no es que debes quedar dentro del top 300. Tienes que comprar todo. Ustedes ya saben cómo es esto, ¿no? Este marco, el marco prácticamente, el marco para ponerse en tu perfil, este sí, gente, tiene que comprar todo el evento, ¿vale? Ahora sí, el tema del evento, este de acá, ya lo vimos en un anterior evento, muchos ya sabrán. No sé si este evento mismo llegó en Navidad, gente, no sé si alguien lo recuerda. Creo que tal vez la misma modalidad que hubo por buscar el premio Tocho. Por buscar el premio Tocho sucedió en el evento de Navidad. Ah, te referías al marco del chat. Listo. Perfecto. Vale. Verán, aquí recuerdan, una vez Soul nos dio una estrategia para que lo tomen en cuenta. Es que este, gente, debe estar cercano a este número, más o menos. 2000 algo era, gente, no me recuerdo muy bien. Veamos hasta dónde puede llegar esto, porque esto tiene un pequeño truquito que ustedes lo pueden ya ir empezando a aplicar. Miren, va subiendo 2200, más o menos hay que ir observando el algoritmo. ¿Hasta cuánto máximo puede llegar hasta que se reinicie? Porque alguien del Gran Premio se lo llevó. Aquí ya se llegó a alguien de 1200 y algo, gente. Miren, ahí se reinició. De 1131, por ahí está pujando alguien más. 1156. Claro, este jugador, por ejemplo, mira, se llevó 1090 puntos prácticamente. El Gran Premio de Bendición. Quiero ver el tema de las recompensas. Ah, ok. Es 20% de probabilidad entre estos dos. Vale, no está nada mal tampoco. El Gran Premio de Bendición. Gran Premio se puede obtener la siguiente recompensa. 100% si te sale el de la Gran Bendición. Perfecto. Más o menos desde 2000. Puedes esperarte un poquito más. Hasta 2200 y algo más. Puedes tener esa suerte. Miren, este otro jugador sacó el 1120 más o menos. Miren ahí. Más o menos. Ese sería más o menos el algoritmo. Bueno, perdón si estoy diciendo mucho más o menos. De que el Gran Premio, gente, esté llegando a 2000. Un poquito más de 2000. Y ustedes deben empezar a pujar. Dan pujar. Bueno, en orar. Dan orar. Y boom. Les puede dar. Tienen la chance de que a ti te pueda tocar el Gran Premio. ¿Vale? Esa es una buena estrategia. Eso lo vimos la otra vez cuando vino un evento parecido a esto. Solo que daban otras cosas. No me acuerdo bien si es que fue en evento de Navidad, gente. No recuerdo muy bien si es que fue el evento así. Entonces hay que esperar que aquí llegue por lo menos hasta 2000 y un poquito más. Y pujan para que les pueda tocar el Gran Premio. El Gran Premio de la Bendición. ¿Qué sería esto? Y asegurado te dan... Creo que solo es uno de estos prácticamente. Puedes también aquí tener... Ah, pero este es de las hormigas especiales. No es de los insectos. Ah, listo, entiendo. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, bienvenidos. Espero que no haya habido conflictos con la anterior transmisión. Bueno, porque no se vayan a conectar. ¿Qué tal es el despertar de la hormiga bala? Es bueno. Para jugadores que van empezando es bueno, pero ya en un futuro tendrías que cambiarte a otras hormigas con el meta que se viene, ¿no? Perfecto. No me había dado cuenta. Este evento llegó en conjunto con el de Navidad. Veamos aquí. Ya está llegando a 1700 aquí, miren. Cuando llega a 2000, tal vez lo intentamos en directo y lo pujamos, gente. Para que lo vayan notando, a ver si está bien. Obviamente, entre más siga subiendo, mucho mejor. Bueno, gentita, darles la bienvenida a todos. Como les contaba, pues...
llegó el evento donde, según entre comillas, el clip que mandó el juego es que podía sacarte esto del 2x1, gente. Yo me impresioné. A mí solo me mandaron esta captura, gente, ni siquiera del obtener gratis, pero sí o sí para sacarte algo gratis, lo que según entre comillas dice el juego es que es gratis, tienes que sacarte una de estas, bueno, más que todo ajustar los 6000 puntos del evento, ¿vale? Aquí vamos a empezar con la guía de compra para aquellos que tal vez quieran sacarse algo del evento, no solo la hormiga, porque aquí hay que tomar en cuenta que solo las hormigas que quieras sacar del evento son las que te van a dar gratis aquí, ¿ok? Ya que, bueno, si te sacas el insecto, pues no tiene sentido que te den otro insecto, ¿no? Esta hormiga especial no fue incluida aquí, así que está apartada en el de la hormiga transportadora, la nueva melee. Esto he visto que en otros rangos de servidores cambia, ¿vale? En otros rangos de servidores he visto que aquí ofrecen, si no me equivoco, la hormiga perla carmesí y otro tipo de hormigas más. Como yo estoy en el primer grupo de los servidores del juego, gente, bueno, ya somos jugadores antiguitos, ofrecen esas 3 hormigas que son meta todavía, ¿vale? Son muy meta, ya es que es pay to win. O sea, si tú compras esto, te regalan una copia más y te da chance para que puedas subirla a 4 estrellas por lo menos. Una copia más ya tendrías para subirle a 7 estrellas. Prácticamente el juego te está regalando $300 prácticamente. Ya por Navidad te lo está dando. Y si tú quieres aprovecharlo, muy bien. Esta hormiguita, gente, entre apoyo de transportadoras, está bien, gente, está bien. Solo que con el nuevo apoyo de transportadoras que va a salir en el próximo evento, tal vez ya no sea muy bueno, ¿vale? Ya no sea muy bueno. El próximo de rango, miren, este es melee, ¿no? El próximo evento vieron que van a añadir una melee de guardianas y una de daño de guardianas que es de rango. La melee de guardianas posiblemente sea casi igual que esta, solo que esta tiene de despertar, entonces se le hace un poquito mejor. Pero posiblemente la nueva guardianas del nuevo evento sea mucho mejor que Caballero Negro. Ya tengan en cuenta que Caballero Negro pues ya salió hace bastante tiempo, entonces puede haber hormigas que sean un poquito mejores estas. Aunque pues esta hormiguita, gente, entre formaciones pay to win de jugadores full guardianas o mixtas, pues es la mejor que hay, ¿vale? Y sin duda, gente, la hormiga abeja esmeralda, que es muy meta para jugadores full, arqueros y también mixtos, ¿vale? Esta contra muchísima bombicina, por eso es que la utilizan de segunda línea, por el alcance efectivo 5, ya que si la colocas en segunda línea, puede llegar al alcance efectivo 6 y pegar a la bombicina, que se llega a ese alcance efectivo que usualmente hormigas no suelen llegar. Por eso es que esta contra directo en segunda línea. Esta es muy meta. Valdría la pena más bien la hormiga abeja esmeralda diferencia entre estas dos, porque es un poquito más actual y no tiene tanto tiempo desde que salió, a comparación de las anteriores, ¿vale? Entonces estaría bien, ¿ok? Ahora sí, vamos con la guía de compra, más o menos cuánto ustedes tienen que invertirle. El juego, gente, como se ha puesto regalón, también incluyó el paquete, que esto, gente, viene de un meme del juego y que muchos nos penalizaron por aprovecharlo en su momento. Muchos recordarán que el juego tuvo un pequeño error ahí en la programación de los paquetes, ya que en su momento añadieron un paquete de $5 que estaba valorado casi en $100, gente, ¿vale? Entonces, ese paquetito era muy tochito porque te venían muchísimas cosas. Y algunos jugadores que lo aprovechamos, gente, pues los desarrolladores, la mejor solución que según para ellos es penalizar a los jugadores. Miren esto, o sea, tú compraste un paquete que lo ofrecieron en la tienda en tal precio y listo. O sea, uno solo compró porque vio el ofertón y tal vez lo compraron para que cuando lo vayan a parchar, pues aquellos jugadores que lo aprovecharon ya lo teníamos y no nos los quiten, ¿no? A la final fue así, nos lo quitaron y luego de eso nos penalizaron con los insectos, gente, que nos daban en ese paquete. Yo hasta ahorita sigo con esa penalización en mi cuenta principal. Entonces aquellos jugadores que lo aprovecharon, pues tenemos esa penalización de que debemos devolver los insectos que sacamos en ese paquete en su entonces. Y más o menos lo que hicieron, gente, es a todos los jugadores del juego por este error les dieron una compensación por ese error que hubo. Y tanto jugadores free to play como pay to win, todos recibieron la misma cantidad de compensación
por el tema del error, gente. A la final, si tú quisieras hacer devolución, sí te lo podían hacer, pero a veces cuando haces devolución en este tipo de eventos, te banean las cuentas. Sucedió un lío, muchos saben la historia o el por qué sucedió en su momento el tema de este reinicio. Muchos nos indignamos, reclamamos al juego, etc, etc. Entonces, a la final se quedó en el olvido. Es un paquetito que a la final es un poco meme, pero los desarrolladores se dieron cuenta que añadiendo este tipo de cosas incentivaban más a que la gente compre. Entonces mantenieron que obviamente aquí no te van a dar insectos o este tipo de cosas que dan acá. Prácticamente es como que este paquete de aquí, gente, que vale 9.999 monedas, lo ofrecían a 5, así fue la otra vez. Entonces nos penalizaron por esto. Entonces los insectos es lo que tenemos que devolver, los que nos penalizaron. Entonces ahorita lo que hacen es, por $5 te dan un paquete, o dependiendo en el evento, aquí te van a dar una cierta cantidad de corales, que si tú lo ves con los demás paquetes, son 68 corales que te sirven para este evento. Y si lo vemos con un paquete que cueste 48, es este que vale 4.999, que esto, gente, este paquete está valorado en $50. Entonces el juego lo que hace es que por $5 te da la chance de que tengas un paquete valorado en 50 y eso hace que la inversión se reduzca un poquito más. Hay que tomar en cuenta que de base sacarse un insecto pay to win, o sea, un insecto que cuesta bastante, o sale nuevito, o en pocas palabras, el que cueste 6.000 puntos, si quieres sacártelo hoy mismo, $350, gente. Un poquito menos tal vez si tuviera suerte, pero es $350. Con mala suerte hasta 360, 370, más o menos. Si lo quieres sacar hoy mismo, ¿vale? Ahora, si quieres hacer compras progresivamente hasta que llegue el final del evento, te estarías ahorrando $50. Porque preguntarán, ya que el juego, si tú cumples misiones diarias que son estas, cumpliendo todas las misiones diarias durante los 5 días del evento, el juego también te regala otros $50. Prácticamente todos los jugadores free to play del juego reciben $50 por misiones diarias. Entonces, si tú por $5 te compras este, ya tienes $50 que a comparación de lo que hay, pues son 5. Solo 5 por 50. Y con las misiones diarias son otros $50. Prácticamente ya tendrías unos 2.000 puntos del evento aproximadamente, gente. Más o menos lo que yo he visto es que con $50 son 1.000 puntos más o menos. Más o menos dependiendo cuántos cangrejos rojos saques de aquí. Porque aquí no, lo que nosotros necesitamos es este cangrejo rojo, gente, que es el cangrejo violinista de fuego. Entre más veces te salga de este, mucho mejor. Todo depende de esto, gente. Aquí se define todo. Tu suerte es aquí. Si te salen muchos más cangrejos de estos que los de abajo, God, te sacas el premio tocho de los 6.000 puntos con mucho menos inversión, ¿vale? Entonces estamos hablando que el juego te regala $100. Y si te lo quisieras sacar hoy mismo, $300, ¿vale? Porque ya estás comprando este paquete. Con compras progresivas te ahorrarías otros 50 porque con las misiones diarias te ahorras unos 50. Entonces estarías haciendo una inversión de $280 más o menos, gente. Más o menos para que lo tomen en cuenta. 250. Puede ser hasta un poquito más con mala suerte, 270, 280. O con buena suerte de 250, 240, 230 puede ser, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el orden en el que deben comprar? Por acá dice, saqué 1.080 puntos en el pack de $5 y los gratis de hoy. Muy buena. Eso está muy bien. Por eso les digo, más o menos casi diario van a sacar esa cantidad. Bueno, es dependiendo si compran los paquetes de 50, ¿vale? Hay dos opciones que les puedo recomendar ahora, pero va a depender de ustedes, ¿vale? Va a depender de ustedes. Como dice el buen Legoshi, él compró el pack de $5 que te dan 68, prácticamente corales, se dan 68 corales. Y con las misiones diarias que te ofrece el juego, que aquí recibes 1, 2, 3, 4, 5, 7 prácticamente. 1, 2, 3, 4. Ah, no, son 6. 6 corales recibes aquí. Y con el paquete, más o menos que vale $50, son 68. Entonces, tienes una cierta cantidad que lo que pesa más, gente, es el paquete de 50. Prácticamente el paquete de 50 es el que te está ayudando a ajustar los 1.000 puntos cada día. ¿Ok? Entonces, hay dos opciones. La primera es que tú fueras y solo compraras el paquete de 50 y cumplieras las misiones diarias, ¿vale? Entonces, el primer día hoy compras este paquete que vale $5 y haces las misiones diarias y estarías ajustando 1.000 puntos, ¿vale? Dice, creo que son 10, Tony. ¿10? Déjame ver.
Aquí dice corral recompensa por 1, por 1, por 1, por 1. 1, 2, 3, 4. Y aquí 2. 6 dice el crack. No sé si me estoy equivocando. Sí. Cierto que acá abajo te dan otros 2 más. Te dan por 5.000, 2, 4, 6. 6. Son 12. Son 12. Son 12, son 12. 1, 2, 3, 4. Claro, son 12, gente. Ok. Claro. Son 12 en total. Sí. Son 12. Entonces son 12 más esto. Ajustas más o menos los 1000 puntos por día. Entonces, la opción sería, gente, compras este paquete hoy mismo, $5, y haces las misiones diarias y estarías ajustando los 1000 puntos del primer día del evento, ¿vale? Entonces, nosotros buscamos que sean 6000 puntos, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer la opción de ir y comprar el paquete de 50 el día de mañana, vas, haces las misiones diarias y llegas 2000 puntos más. Tal vez con suerte ganes 1100, 1150, un poquito más. Con mala suerte, pues 1000 o 1080, un poco más. Todo depende cuántos cangrejos saques aquí, gente. Todo depende de los cangrejitos, ¿vale? Entonces, digamos, segundo evento, 2000. El tercer día, te compras otra vez el paquete de 50. Prácticamente el paquete de 50 y cumples las misiones diarias. Tenías 3000 puntos. Hasta ahí ya llegarías gastado $105, gente. Porque el primer día solo gastaste 5. Por la compensación que ya sabemos que es por $5 un paquete de 50, ¿no? Entonces el cuarto día haces lo mismo. Y el quinto día, gente, ahí sí tendrían que comprar todo lo necesario que necesitarían para ajustar lo demás. En 4 días de evento, gente, ya estarían llegando a los 4000 puntos. El quinto ya tendrían que comprar los 2000 puntos que hace falta, ¿vale? Entonces, en 4 días estarías gastando $155. Tendrías que comprar otros 2 paquetes más de 50, más o menos. Y estarías llegando a los 250. Con eso, gente, yo les diría $255 ya lo sacarían de seguro, ¿vale? Comprando así con el paquete de 50, ¿ok? Otro podría ser, gente, que es el más recomendable, sinceramente, para que lo vayan tomando en cuenta. Pero a algunos les gusta probar diferentes cosas. Todo depende de la suerte. Uno puede decir que un método es mejor, otro es mejor. Pero a la final, todo depende de la suerte. A veces puedes sacar más corales con un método y puedes tener la más mala suerte. Y otra vez, y otro método, tener menos corales y obtener menos, pero tener buena suerte. Porque a la final, este juego es de suerte, ¿vale? Entonces, el segundo método es, como dice el buen Legoshi, es el más rentable y el mejor, ¿vale? Porque aquí sacas más corales. El objetivo, gente, sería comprar el de $5 y el de 20. Ya no el de 50 cada día, ¿vale? Si tú sumas esto de aquí, el de 20, gente, el de 20 con el de 5, prácticamente 25, en $25 estás sacando 40 corales, ¿vale? 40 corales con $25. Si al día de mañana compras otros corales, gente, otra inversión de $25, en total estarías recibiendo 80 corales, gente, ¿vale? Si lo toman en cuenta, versus solo comprar de 1 a 1 de 50, que solo te dan 68, versus comprar 2 veces este paquete, que en 2 días estarías comprando con la misma inversión de $50, en vez de recibir 68, recibirías 80 en 2 días, ¿vale? Ahora, haciendo este método en 4 días, pues en 2 días 80, en otros 2 días 80, 160 corales estarían recibiendo en 4 días, gente, hasta esperar al quinto evento, ¿vale? Entonces, en 4 días tendrías una inversión. A ver, el primer día $5 y comprarías esto de aquí, ¿vale? Ahí ya te gastarías $30 prácticamente. Entonces, si sumamos la cantidad, 25, serían $105 en 4 días gastados. Y ya tendrías por lo menos ajustados, les diría, ajustaditos ahí, una cantidad de tal vez unos 3000 puntos. Por lo menos casi la mitad de puntos tendrían hasta el cuarto evento. Yo calculo así. Casi hasta el cuarto día del evento, la mitad de puntos. Y lo demás, casi la mitad diría. Tal vez con suerte hasta la mitad, porque todo depende de cuántos cangrejitos te salga aquí, ¿vale? Y el quinto día sí, ahí tendrían que comprar lo demás con... Bueno, otra vez tal vez comprarías el de 25, o si no, directamente compras el de 50. Y si ves que te hace falta un poquito más de puntos,
compras los paquetes pequeños para que ajustes por lo mínimo y llegues a los 6000 puntos que son, ¿vale? Entonces son dos métodos que ustedes pueden verlo. El método que estamos hablando ahorita, obviamente, te ahorras bastante y te vas a sacar bastantes corales. Como dice el buen Legoshi, es hacer las compras, primero el de 20 y el de 5, durante los 4 primeros días del evento. Y en el quinto ya comprarías lo que te falta, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, por esa parte quedará bien. Son dos métodos que ustedes pueden utilizar. Como ya saben, a veces tener más corales, obviamente te potencia mucho a que gastes muchísimo menos, obviamente. O a veces hay jugadores que pues compran de una y pues ahorran bastante también. Todo depende de la suertita, gente. Te mandé una imagen en Discord de la página oficial de The Ants de Facebook. ¿Qué pasó con eso? Deja de ver. ¿Por dónde me mandaste, crack? ¿Lo mandaste por el chat? Por el chat general debe ser. Sí, crack, yo lo tengo, crack. Yo te lo voy a mostrar aquí también. Es la nueva skin de insecto que sacaron. Es ese lagarto espinoso, no sé cómo es. Sí, Alex, ahorita te lo voy a mostrar también. Dice, a la verdad, aún está activo este juego. Hace como 3 años no jugaba. Eliox, sin duda este juego sigue a tope, te diría. ¿Vale? Sin duda te lo diré a tope. Entonces son dos cositas que pueden tomar en cuenta para hacer las compras. Por lo demás, bien, gente. Ahora, si sos jugador free to play, lo único que puedes sacar, gente, de forma free to play es el insecto de 3 estrellas, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Este es el único free to play. Bueno, más bien las recompensas desde el insecto hacia abajo es todo free to play, ¿vale? No les recomiendo sacarse recursos, ni aceleradores, ni esto de kiwi, gente. De restos de criatura tal vez, pero lo mejor de aquí, gente, es el insecto. Esto de aquí para ayudarte con la flora mutante. O el hongo de mutación. Esto de aquí tal vez si es que quisiera subir un insecto de estrés, pero no es lo... O subir los niveles de un... ¿Qué digo? De un insecto, de una hormiga especial, no vale la pena. Por lo demás, tú vas a depender a tu criterio que vas a sacar. Pero sin duda, gente, es lo mejor. Este evento también, compras esto y te suele sobrar algunos puntos más. Y ahí tomarías en cuenta qué comprar, ¿vale? Para que lo tome en cuenta. Si tú solo quieres comprarte el paquete de $5 por 50 que te da esto y tirar a ver qué es lo que te sale, ahí sí podrías sacar alguna cosa. Además del insecto, pues sacarte otra cosa importante. Y bien. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Gracias por el apoyo. Entonces por esa parte va a estar ok. Tenemos acá también, gentita, el insecto de transportas de sinergias 2. Por acá el melee. Y esto de acá, gente, que fue lo troll. Tienes que comprarte este paquete para que te den una copia gratis del 1x2, gente. Bueno, el 2x1 prácticamente. Esto, gente, yo me lo comí. Yo pensé que iban a regalar una de este tipo de hormigas. Yo de una me sacaba esta, gente, pero bueno. El juego es retro, gente. ¿Qué tan bueno es el lagarto, Tony? ¿Qué opinas? Vamos a analizar un poco el lagarto también, ¿vale? Vamos para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El evento de marea baja. Y está aquí, gente. Tenemos al diablo espinoso. Les diría, gente, tema de animación está chévere. Bueno, va a ser a decisión de cada uno y de los gustos de cada uno. A mí me gusta este lagarto, gente. Así hablándole sincero, el diablo espinoso está chévere. Está muy chévere. Se ve bien. El tema de la animación también es muy buena, les diría. Es ese tema de rayos rojos ahí, tipo destellantes de color negro por el centro. Está chévere, les diría. Se ve bien el lagarto. O sea, a criterio de cada quien puede decir uno, no, a mí me gusta otro. Y así de el tema de los criterios, ¿no? Pero está muy bien. Es God, es God. Dice, enséñame la rama de habilidades del escorpión fluorescente, por favor, Tony. Ya te lo enseño, crack. ¿Lo quieres para PvP? Ahora, ¿qué habilidades está dando este insectito, gente? Bueno, más bien no insecto, la apariencia de insecto. Te está dando bonus de daño más 6%, ¿ok? Y te dice que el ataque de todos los soldados más 10%. Este, gente, es netamente una apariencia de insecto enfocado a las arqueras, ¿vale? A full shooter, a jugadores que son full arqueros, pues está enfocado esto porque te da prácticamente solo te está dando bonificaciones de daño nada más. Solo es bonificaciones de daño para que lo tomen en cuenta. Entonces es cuestión de que quien quiera sacárselo pues se lo permita. Obviamente los jugadores ballenas del juego
Veamos aquí por acá si el buen robot se conectó y ya lo sacaron. Déjame ver. Miren, aquí el buen Ehab creo que está por acá en la transmisión. Miren, aquí está el buen Ehab en la transmisión. Aquí compartiendo la transmisión para que se vayan reportando. Déjame ver si alguien lo compró. Porque en el chat de Aria lo hayan comprado. Miren ya. El buen Admi ya se sacó el fragmento de Diablo Espinoso. Vamos a ver por acá. Bueno, hasta ahorita solo el buen Admi se lo ha sacado. No han compartido todavía. Déjame ver el buen robot si es que se conectó. Hace una hora se conectó. Claro, lo ha visto, pero no se lo ha comprado todavía. Vale. Pero sin duda los más OPs del juego se lo sacan, gente. ¿Qué tipo de daño? Bueno, muy buena pregunta. Déjame ver qué describe el tipo de daño. Es tipo de daño, ataque de todo. Solo es ataque, ¿vale? Es la estadística base. Es esta de aquí, crack. Prácticamente bonus de ataque. Este es el ataque que te sube. 10% más de este ataque. Y te subía otro tipo de ataque más también. Son dos tipos de ataque que te proporciona este skin. Es daño. Ok. Uno es el ataque de los soldados, que vas a verlo con la subida en estadísticas en los reportes. Y el bonus de daño gente, no sé a qué vaya a estar enfocado. ¿Vale? Déjame ver, después de poner... Este bonus de daño no sabría decirles, porque tampoco dice que es bonus de daño de habilidad. Te dice solo bonus de daño. Puede ser que sea bonus de daño para la hormiga, para el insecto que le vayas a colocar como tipo de apariencia nada más, diría. Porque uno es el ataque de los soldados, lo vas a ver ahí. Y el otro es el bonus de daño. Curioso. Puede ser todo tipo de daño. Curioso. Curioso, solo que no describe qué tipo de bonus de daño será, ¿no? Pero te dice, creo que sí, creo que es todo tipo de daño tal vez. Porque el bonus no es tan alto, es más 6% nada más. En cambio el ataque de los soldados es más 10. Este es más específico para solo las hormigas soldado. En cambio este de aquí sí va enfocado posiblemente a todo tipo de daño. Es muy buena apariencia, más bien para jugadores full arqueros. Lo malo es que el juego, gente, este tipo de apariencias no te las da gratis. Es lo malo del juego. Usualmente este tipo de eventos pues son pay to win nada más. Normalmente se nota en soldados. Exacto, gente. Dice, si alguien ya lo compra se puede ver. Pero tendríamos que atacarlo más bien. Déjame ver aquí si podemos atacar a alguien. ¿Dónde está? Es que tendríamos que atacar a alguien, ¿no? El buen Admi ya se lo sacó. Déjame ver si es que lo puedo atacar. Vamos a atacar aquí. A ver si subimos un poco. Tal vez ya lo tiene en su formación el buen Admi. El buen Binks. Hagamos un ataque al buen Binks. A ver. Por si acaso ya lo tiene. No, todavía el buen Binks no lo tiene. Vamos a atacar un aquí para subir un poco. A ver. Aquí está Admi. Ya debe tenerlo él. En efecto, Admi ya lo tiene. Aquí te da el efecto de bonus de daños más 6%. Pero mira. El ataque de todas las hormigas soldado más 1.25 dice esto. No se ve el otro bonus que da. El que es de tipo de soldado no refleja aquí. Solo se refleja el bonus de daño que da. Ok. Claro, aquí lo puso el tema del ataque de todas las hormigas soldado por el tema del cristal. Lo puso de ayudante acá. Ok, listo. Lo vamos a ver por acá. Tipo de daño. Meteorito, evolución, hormiga especial, insecto, celular, gen. Déjenme lo bajo un poquito. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bacteria, bonificación de reforma, beneficio del tesoro. Posición oficial, dice. Es que tiene la posición oficial. Creo que la tiene la del Ares, gente. Bonificación del VIP. Y tiene otras ventajas. Tal vez está en otras ventajas, gente. En otras ventajas tiene 240.15. Tal vez está ahí. Esa bonificación del 10% de ataque. No se puede ver aquí. Claro, es que más detallado.
Es que tendríamos que ver a Admi atacándolo, gente, antes de tener esta bonificación y después de esta. Deja ver si tal vez en el pasado lo ataqué a Admi. No, gente. No lo tengo. No tengo. Hubiera sido chévere verlo antes, ¿no? Así lo comprobábamos bien. Con todo tengo reportes de otros. Por si acaso el buen Binks se compra, porque el buen Binks todavía no lo tiene, ¿vale? Si el buen Binks lo compra, podríamos analizarlo en otro directo y vemos si es que añade la bonificación de ataque. Diría que sí, esto de ataque, el bonus de ataque de la hormigas soldado, esto sí alzaría con el 10%. El 6% tal vez lo veríamos aquí, si es que fuera bonificación de todo tipo de daño, ¿no? Pero bueno, lo veríamos en un futuro. Tenemos que ver. El buen Fabián, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, ¿cuál es la mejor formación para PvE si soy transportadoras? PvE. Ahorita es Rimosus, crack. Tienes que jugar Rimosus, Cristal Dorado y de primera línea una Coraza Dorada. Si eres jugador Pay to Win, Perla Carmesí en vez de la Coraza Dorada. Lo mejor que están jugando ahorita. ¿Vale? Déjenme ver. Antes de gente. Alguien me hizo una pregunta del escorpión fluorescente. Listo. Me dijo, enséñame la rama de habilidades de escorpión fluorescente, Tony. PvP exactamente, pero PvP también estaría chévere. Listo, verán. Déjenme reclamo esto nomás. Y listo. Vamos acá, gente. Bueno, por acá yo también tengo el escorpión fluorescente. Verán, tema de escorpión fluorescente. He estado haciendo una curiosidad con el tema de las configuraciones de talentos, gente. Y he visto que en PvP subir la defensa de habilidad, gente, está muy, muy fuerte, ¿vale? Aunque no seas jugador guardián, seas arquero, transportador o guardián, pero las guardianas les bonifica más esto. Tú contrarrestas un poco el daño de habilidad de las hormigas frente a tus formaciones, ¿vale? Yo en vez de, bueno, algunos jugadores en PvP empiezan a subir el tema de ataque de habilidad. Es cierto que haces más daño por habilidades a otros jugadores, pero he notado que si tú subes la defensa de habilidad, contrarrestas un poco ese daño que te hacen a ti. Poniendo un versus entre otros jugadores, si tienes la suficiente cantidad de vida y subido este tema de la defensa de habilidad, contrarrestarías un poco la subida de daño de habilidad de otros jugadores que la tienen un poquito más alta a comparación de tus formaciones, ¿no? Entonces estoy probando un poco eso, a ver cómo va el tema de la defensa de habilidad para formaciones PvP. Eso les contaría más adelante porque recién la semana pasada estoy haciendo pruebas. Y les diría que frente a los jugadores que tengo en mi servidor y otros que me he enfrentado en mina, está bien, les diría. Hacer esa configuración me ha servido bastante. Había jugadores que no les ganaba. Y esta vez por subir defensa de habilidad les estoy ganando. Yo les invito a ustedes a probar también en el tema del reinicio de configuración acá. En vez de subir el ataque de habilidad, súbanle en defensa de habilidad y les va a ayudar. Les diría, más que todo es para que puedan sobrevivir un poco al tema del daño y de ataques de habilidades, ¿no? Entonces, la recomendación, eso sí sería, te conviene mucho con Escorpión Fluorescente irte por el tema de defensa de habilidad, porque directamente aquí está la velocidad de combate, ¿vale? Entonces, con velocidad de combate, lo primordial, lo primerito que debes subir en el insecto, en este caso de fluorescente. Le subes 2 puntitos aquí de ataque, ¿vale? Para que tengas un poquito más de ataque. Y luego sí le tiras todos los 8 niveles aquí a la habilidad única de la rama táctico del escorpión fluorescente. Entonces sería todo esto hasta la defensa de habilidad. Te diría, Alan, prueba eso, a ver cómo te funciona ir todo defensa de habilidad. Luego 2 puntitos de ataque y le vas todo a tope acá, ¿vale? Le das todo a tope acá, sube los 8 puntos. Y lo que vamos a buscar después de esta subida es solo full vida, ¿vale? Vamos a subir salud de todos los equipos. Y este no te da salud, te da defensa. Este punto de acá te da salud. Entonces, mejoras todo esto y luego te vas a estos 4 puntos de salud. Luego te vas acá, otros 4 puntos de salud. Bueno, aquí son solo 2 puntos de salud. Buscarías en este lado porque aquí también sacas mucha cantidad de salud, ¿vale? Irías este nodo y este, ¿vale? No sé si te daría la cantidad suficiente de puntos, porque ahí estaría hablando tal vez un jugador que esté tal vez con 45, 47, 48, 49 puntos de nivel. Tal vez le alcanzaría esta configuración que te digo. No sé, ahí verías, Alan, qué te conviene más. Pero tú ya sabes, la vida es muy importante, ¿no?
Tal vez tú lo que harías es, en vez de darle los 2 puntos de ataque de aquí, mejor esos 2 puntos los distribuyes por acá para alcanzar la vida, ¿no? Entonces sería llegar todo a la defensa de habilidad, irte por este lado, buscar estos 3 puntos de vida, y luego de ya haber subido la mayor cantidad de vida aquí, velocidad de combate y defensa de la habilidad, te vas a esta rama, mejoras todo esto, los 8 puntos, y lo que te sobre, pues buscas los puntos de salud más cercanos, que lo ideal sería este más bien, porque aquí recibes 4 puntos de salud muy cercanos. Sacarías mucha vida con esta configuración, te diría. Buscas 3 nodos aquí, vas defensa de habilidad, velocidad de combate, mejoras todo esto, llegas aquí con la vida, y luego te vas a este lado si es que te sobran puntos, y alcanzas otros 2 puntos de vida. Y sacarías la mayor cantidad de vida. Esa sería configuración PvP, ¿no? Ahora, en PvE ya no buscamos vida, buscamos mucho ataque, gente. Así que ahí ya no vamos a buscar la defensa de habilidad. Vamos a tener que ir por ataque de habilidad, gente. ¿Vale? Porque lo tomen en cuenta, solo ataque de habilidad en PvE. Ahí sí, olvídate de buscar vida o velocidad de combate o defensa de habilidad. Ahí sí no lo tomen en cuenta. Solo ataque de habilidad y aquí ya no toquen nada más. Porque aquí, pues bueno, puedes irte por acá para sacar un poco más de daño en 2 puntos. Claro, podrías ir, pero lo ideal sería así, llegar aquí. Tomas 2 puntos de ataque. Estos 2 puntos de ataque que también son importantes de esta rama porque son los más cercanos. Luego así irías, tomarías este ataque. Vas acá a defensa, que no es muy bueno. Por acá daño de habilidad tomado, este no es muy bueno, ¿vale? Te diría, la rama esta, para hacer más daño a la marmota pangolín, te dice que el daño de habilidad de 2 equipos aleatorios de nuestro aumenta en esta cantidad. Y el daño de habilidad de cada ronda de preparación aumenta. Esto, crack, en PvP conviene mucho. Yo te diría, mira, una vez ya llegado al ataque de habilidad, los 2 puntos de daño de acá, otros 2 puntos de daño de acá, irías, mejorarías esto, un punto dale, ¿vale? Solo dale un punto, por solo desbloquear esto y recibir la bonificación. Solo déjale en un punto. Y busca estos 2 atributos que siempre usualmente en las ramas de los insectos suele haber, que es el ataque de habilidad, ¿vale? Bueno, no, más bien sería el ataque. Sería el daño de habilidad. Aquí es lo único que recibes, ataque de habilidad de organizaciones especiales. Por acá vas a recibir daño de habilidad. Y creo que está acá. Daño de habilidad adicional de todos los equipos. Buscarías este y hay otro por acá que debe haber. Déjame ver si es acá. Probabilidad de resistencia no lo vamos a buscar. Defensa tampoco. Daño de habilidad de todos los equipos. Es este. Y es este. Por eso te decía, déjale un puntito aquí. Entonces, lo ideal sería ataque de habilidad, 2 puntos de daño, otros 2 puntos de daño. Deja este en un punto. Busca este ataque de habilidad. Con esto ya estarías un poco agotado con los puntos. Y te irías por este de aquí, que te da otro daño de habilidad. Con suerte, tal vez sacarías con los puntos que tienes la mayor cantidad de ataque de habilidad. Y te iría bien. Ahí ya ven, ya no buscamos nada de vida, sino solo full ataque. Y con eso ya estarías bien, crack. Con eso estarías bien. Dice, comprarás el insecto bicolor, esperarás un nuevo insecto. Crack, no conviene ahorita, te diría el bicolor. Prefiero tal vez que saquen algo más chévere. Algo que realmente me sorprenda como fue en su momento los de Sinergia. Ojalá algo chévere. Ojalá algo chévere, te diría. Dice, ya que estás ahí, Tony, talentos PvP y PvE de la boxeadora. 34 puntos de talento. De la mantis boxeadora. Sería esta, gente. ¿Dónde está la mantis boxeadora? Acá está. Perfecto. Aquí, gente, importantísimo. En PvP, velocidad de combate, no se olviden. Esto en todo tipo de formaciones es importante. Velocidad de combate a tope, ¿vale? Velocidad de combate. Una vez llegas aquí, lo mismo que les dije para el jugador de transportadoras. No vayan por el ataque de habilidad. Preferible vayan por la defensa de habilidad. Es una recomendación que les doy y me gustaría que ustedes vayan probando. En esta configuración que les voy a especificar ahora, conviene mucho irse por esta rama también, porque acá también sacas vida, ¿vale? Verán, ya vamos a verlo. Mejoras todo esto. Acá sacas, mira, probabilidad de resistencia de control. Esto no es muy bueno. Daño de ataque normal de las hormigas arqueros. Esto sí te conviene. Velocidad de marcha, que no es muy bueno, solo para que te hagas más rápido en el tema de las formaciones. God ahí. Ataque de las arqueras y por acá velocidad de combate. Ajustas esto, God. Vas por acá, salud. Esto sin duda tienen que mejorarlo, gente, en PvP. Van por acá, defensa no conviene tanto, así que lo ideal sería llegar hasta aquí, mejoras otros 2 puntos de vida y listo. Hasta aquí llegas. Te vas al otro lado. Acá vas a sacar defensa, que no es muy bueno, pero es lo que te toca para llegar por acá.
salud. Un punto, aquí sacas 2 puntos de salud, que sería 8%. Y por acá 2.5 por cada subida de nivel. Serían 2, 4, 6, 8. 2.5. Entonces serían 5. 5, 10, 15% sacan de vida aquí. Ay, es bastante, gente. Este de aquí da mucho. Por 6 puntos, 2.5 de subida por cada nivel es bastante. 4. Aquí bastante. Déjame ver aquí, restricción de las hormigas arqueras. No es tan bueno este, gente, pero por la vida compensa porque aquí recibes bastante vida. Y por acá ataque. Mira, vas aquí. La defensa no te conviene tanto, pero algo es algo. Vas aquí, salud. Sacas este que no es muy bueno. Vas a ataque que te conviene. Vas aquí otro ataque. Mira, es vida, ataque, ataque. Y vas a defensa de habilidad. Diría que irse por este lado. Ustedes lo prueben. Yo les doy una recomendación. Vayan, en vez de mejorar ataque de habilidad, vayan por defensa de habilidad. Y en PvP me contarán a ver cómo les va. Les diría que van a notar mucha diferencia. Van a recibir menos daño. Por acá, ataque de habilidad de todos los equipos. Les recomendaría que lo suban. Y luego así serían a tope con esta de aquí, gente. Esto ya saben que en PvP, fuerza que el enemigo pues de la primera línea entre en un efecto de duelo o algo así era. Dice, ambos eligen una unidad al azar para entrar en duelo. Ah, ok, es una unidad al azar. Ok, al azar digo. Daño de unidad enemiga contra unidad, listo, daño de tu... Ok, es prácticamente el enemigo va a hacerte menos daño y tú vas a hacer más daño al enemigo si utilizas esta habilidad. Esto en PvP es muy bueno, ¿vale? Luego de haber buscado todo esto, gente, ya buscaron la mayor cantidad de vida aquí. Vamos a buscar esta mayor cantidad de vida por acá. Pero te diría, crack, tú con 39 niveles, no, con 34, ya te quedarías agotado, te diría. Ya no te permite subir más. Hasta aquí sería el tope tuyo. Si es que te sobra un poquito más, puede que ahí haga un mal yo el cálculo. Irías por buscar vida, ¿vale? A ver, vamos a ver. Aquí ataque. Aquí sacas daño de ataque normal, que esto es muy bueno en arqueras. Y por acá terminarías. Vamos a ver, acá sacas defensa y acá ataque. Vamos a ver por este lado. Aumenta el ataque, velocidad de marcha, salud. Lo ideal sería aquí. Si es que te sobran puntos, mejoras los 8 puntos acá. Y te vas directo por este lado para mejorar salud. Déjame ver si en este lado también sacas salud. No, defensa. Ataque. Bueno, sacas ataque. Daño de probabilidad. Defensa. Probabilidad. Ataque. Ya no recibes más salud. Es seguidito, gente. Uy, conviene esto. Es seguidito, gente. Mira, subes todo esto, llegas aquí. Y prácticamente mejorando toda esta rama sacas vida aquí y vida aquí. Y ya recibirías toda la vida de esta rama. Diría que con 39 niveles sí subes bastante vida. Sacas el mayor cantidad de provecho de vida de esta rama de acá. Y de esta de acá. Y estarías aprovechando todo. Esa recomendación en PvP. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. Ahora en PvP, como en la explicación anterior, ya no vamos a buscar vida, ¿vale? Ahí olvídense de la vida. La mayor cantidad de daño es lo que vamos a buscar, ¿vale? Ahora, esta habilidad de aquí en PvP, o sea, para PvP no conviene mucho. Yo les diría solo súbanle en un punto, ¿vale? En este punto sí, solo un punto nada más. Por ver si es que te alcanza a subir otras mejoras más por el ataque, ¿vale? Ahora, ya no te conviene ir por esta rama de defensa. Ahora sí te vas directo acá y ya no sacar velocidad de combate, ¿vale? Lo ideal sería ir, mejoras todo esto, vas por acá, ataque, defensa que no es muy bueno, pero tienes que sí pasar por la defensa para sacarte el ataque de habilidad. Vas todo esto, ataque de habilidad a full. Ya no vas por velocidad de combate porque aquí ya no te sirve en PvE. Lo que sí te sube, bueno, ni tampoco la salud aquí ya no conviene tanto, así que lo dejarías así. Vas todo esto y solo por el ataque de habilidad. Mejoras 2 puntos acá, mejoras solo un punto aquícito. Y lo que vamos a buscar aquí es como la explicación del fluorescente. Vamos a buscar daño de habilidad de los soldados. Este es un tipo de daño que es ataque especializada para las hormigas soldado. Y en este caso, ¿qué digo hormigas soldado? Para las hormigas especiales. Y aquí sí vamos a buscar para las hormigas soldado, ¿vale? Este en cambio es daño de habilidad, ya no es ataque. Vamos a buscarlo. Creo que había uno, creo que era por aquí. Aquí está. Es daño de habilidad de todos los equipos. Gente. Tendrían que... Dejas un punto acá y te vas por acá. Vamos a buscar otro. Daño de ataque normal. Esto también es muy bueno. Lo bueno es que tú tienes que mejorar esto para llegar a un punto. Y ya estarías pasando y mejorarías esto, ¿vale? Por acá. Aumenta las estrellas del insecto. No es tan bueno. Vamos por acá. Ataque de todos los equipos.
Vale, está bien. Daño de habilidad se reduce, no está tan mal. Daño del equipo más 2 y el daño tomado más 1. Vale. Ataque de todos los equipos. Defensa. Daño de ataque normal. ¿Y por qué no hay otro de daño de habilidad de todos los equipos? No hay otro daño de habilidad de todos los equipos. El daño de habilidad se reduce y el daño de ataque normal más 2%. Defensa. Tal vez se me está pasando, gente. Déjenme ver. Daño de ataque normal. No hay otro de daño de habilidad. Esto sí les diría no es tan bueno, les diría. No hay otro daño de habilidad. Tal vez si le añaden otro se vuelve muy tocho el insecto, puede ser. El daño de habilidad solo se reduce, dice aquí. No hay otra mejora de daño de habilidad. Como en el fluorescente sí tenía 2. Bueno, gente, solo tiene 1. Bueno, podrías buscar esto. Ataques normales también podrías buscarlo. Esto te dice el ataque. Este ataque va subiendo dependiendo del nivel de estrella en el que esté. Sube 0.5 por cada estrella del insecto. Por acá el daño de habilidad se reduce, no es muy bueno. Defensa. El daño del equipo es bueno, ¿vale? Pero no es tanto como el daño de habilidad de los equipos, gente. Vale, eso sería una recomendación. Ve por eso. Con con tus 34 niveles, mejoras todo esto. Mejoras esto, le das un punto a esto, mejoras esto. Ya estarías gastando por lo menos unos 30. Te sobrarían unos cuantos más. Ahí buscarías otra bonificación de daño, crack. Más o menos para que la puedas ver. En la rama amarilla solo los 2 puntos aquí, gente. Nada más. Si te sobra más, podrías mejorar estos 6, gente. Pero es defensa para luego pasar a estos puntos de ataque también. Pero no conviene tanto. A menos que tuvieras muchos puntos de niveles, conviene llegar acá. Pero si no tienes tantos puntos de niveles, mejor es sacar otra cosa acá. ¿Vale? Tony, en tu experiencia en el emparejamiento del nuevo evento, si la alianza evita pangolín o desactivar genética, ¿afecta en el emparejamiento? No, ya no afecta. Antes de desactivar la flora mutante funcionaba. Ahora, aunque no ataques el pangolín o algo así, ya no influye, gente. Ya no se vayan a creer de que, no sé, si no atacas al pangolín, no te va a influir. Ahorita más bien están tomando como estrategia, te diría. Más bien, están tomando como estrategia no hacer tanto daño al pangolín o que los más fuertes de tu alianza traten de usar las hormigas más débiles o las que no activan tanto para pegar muy poco al evento del pangolín y a la marmota también. ¿Por qué razón? Lo hacen para que cuando llegue el momento del emparejamiento y cuando todos ya sepan contra quiénes se van a enfrentar, obviamente todos se van a empezar a estudiar. Van a ir a tu servidor, se crean una cuenta ahí falsa, llegan a tu servidor, estudian tu marmota, ven más o menos cuando llegue el evento del pangolín cuánto hacen ustedes. Y viendo más o menos ese panorama, hacen un pequeño análisis, una estadística del jugador más fuerte. Y ustedes estarían engañando al rival. Más o menos es como ponerlo ahí sobre aviso de que tu alianza no es tan fuerte. Y cuando llegue el momento de pelear, oh sorpresa, realmente eran mucho más fuertes que esa alianza. Entonces es una estrategia. No influye en el emparejamiento para nada. Desactivar flora mutante ya no sirve para nada, gente. Así que es más bien pérdida de tiempo. Ahorita lo que influye en el emparejamiento, gente, es el jugador más fuerte de tu alianza, ¿vale? Si tú llevas un jugador muy pay to win, posiblemente contra jugadores pay to win te va a tocar. Así que hay que cuidar, si es que quieres disfrutar de un buen evento, cuiden mucho del jugador más fuerte que lleven a las alianzas, gente, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Dice, ¿en serio hay tan gente competitiva? Alan, hay gente que lo hace así, que no creas. Hay gente que lo hace así, a ese nivel. Dice, los arqueros solo tienen 1 de daño de habilidad, ya que el insecto de base trae más daño de habilidad. Ah, vale, José. Puede tener buena explicación eso, sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, aunque el daño de habilidad y ataque de habilidad es diferente, ¿no? Bueno, 2 tipos de daño. Claro, diría si es que le añaden otro tipo de daño de habilidad, se vuelve más tocho el insecto, ¿no? Más bien todos los arqueros, como tú mencionas. Claro, claro. Dice, Flor, Diablo y Araña de ayudante, ¿es la mejor opción o al revés? Al revés sería la mejor opción, C137. Era mejor al revés. Hay gente con mucho tiempo libre. Sí. Hay gente que se toma muy en serio el juego, ¿vale? Muchos dirán, no, Tony, es que es solo un juego y no pasa nada. Hay gente que, la verdad, si es que te metes con la gente equivocada en este tipo de juegos, gente,
puede que al otro día ya no despiertes, gente. Y hablándoles en serio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo sé que algunos tal vez, no sé, si es que eres una persona que se peleó con otra en un evento X y no saben ni siquiera quién eres. Bueno, ahí quedan las peleas en ese evento y listo. Pero ahora yo, gente que de alguna manera, como ya llevo creando contenido muchísimo tiempo, y si me meto con alguien, puede que ahí tal vez en una transmisión me stalkeen o hackeen mi IP y averigüen dónde vivo yo. Y la vaya a palmar, gente. Así que hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Porque hay gente que es así. Muchos crean que no hay gente loca, pero realmente en este tipo de juegos te topas con todo tipo de gente. Así que hay que tener mucho cuidado. Exacto, gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, ¿puedes explicar el nuevo meteorito para ver si acomodo? Verán, yo les diría, si ustedes ya desbloquearon el nuevo meteorito, el acomodo prácticamente... A ver, déjenme ver. Creo que en esta cuenta ya lo tengo desbloqueado. Solo que... no... Bueno, ya tengo para desbloquear, o más bien sería. Solo que no lo he añadido. Déjenme ver. Listo. Déjenme mejor, gente. En esta cuenta me ha hecho falta mejorar esto. Listo, gente. Ya estamos. Ahí desbloqueamos la habilidad. Miren, ya tenía la posibilidad de desbloquear la habilidad y ni siquiera lo he hecho. Dice, hola Tony, buenas noches. ¿Qué tal la casi Berserker para PvE? Más o menos te diría. Más bien ahorita la Berserker, no sé si ya en tu servidor hay la posibilidad de que a la Berserker le añades el despertar. Ya Berserker con el despertar ya no necesita la Acacia para activar. Bueno, con la Acacia se potencia mucho más, es cierto, pero sin la Acacia ya tiene la decencia de que Berserker active más o menos, te diría. Por lo menos desde ese punto. Listo, ahí lo dejamos, gente. Perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí, gentita, es... Bueno, la configuración sería esta, gente, ponerlo de principal, ¿vale? Aquí esta habilidad, que hasta ahora es la más cheta que muchos pueden usar, te dice que cada ronda un equipo enemigo aleatorio tiene 70% de probabilidad de recibir esta cantidad de daño evolutivo. Pero si lo ponemos esto, te dice en las rondas 1, 3, 5 y 7... Solo se limita a 1, 2, 3, 4 rondas. En cambio este dice en cada ronda, ¿vale? Te dice que en esta cantidad de rondas, que son 4, hay un 80% de probabilidad de infligir a 2 escuadrones enemigos aleatorios un 180. Pero esto es a 2 escuadrones. En cambio esto es posibilidad a un equipo nada más aleatorio, ¿vale? Y tiene 70% de probabilidad. Es un poquito menos que este. Verán, yo les diría, aunque lo tengan en verde, yo les diría pónganle de principal, ¿vale? Y quiten la habilidad, el primer meteorito prácticamente. Quiten el primer meteorito, utilicen el segundo meteorito, el tercer meteorito como ayudante y el último de principal. Así sería lo mejor, ya que esto es, gente... A ver, déjame ver antes de... Puede que me esté equivocando en el orden de meteoritos. Ah, este es el primero. Claro, sí estoy bien, sí estoy bien. Este es el primero, este es el que quité. A ver, déjame ver. Sí, ese es el que quité. Prácticamente, ¿por qué descartamos el primero? Ya que el primero, gente, si comparas con las estadísticas actuales, el primer meteorito en el nivel en el que lo que tenemos... Bueno, aquí sí lo pueden ver en el chat. Dice, en las rondas 2, 4 y 6 se limita a 3 rondas nada más, ¿vale? En 3 rondas esta cantidad. Ahora, si lo pones de ayudante, es cierto, ya no te aplica las bonificaciones base. Entonces aquí tendríamos que poner... Mira, escoges te dice daño de habilidad de la evolución 15% y daño de habilidad de la evolución 15%. Prácticamente si pusieras o pues no hay nada de bonificación. Ahora, lo diferente es que este meteorito, daño de la evolución es 20%. Entre el primer meteorito y el segundo que salió, los dos prácticamente son lo mismo, ¿vale? Entonces, podrían utilizar los dos y no pasaría nada, gente, ¿vale? Podrían utilizar los dos, no pasaría nada. Donde sí hay diferencias en el tercero. En el tercero sí, sin duda tiene que ir como ayudante. Y el principal, poner la habilidad
la más importante, porque esto, gente, es a 2 escuadrones enemigos en 4 rondas y el 80% de probabilidad es alta y prácticamente es muy bueno eso de ahí, ¿vale? Recomendación que les doy para que lo puedan probar. Dice, la otra vez estaba viendo los suscriptores de mi alianza y tu canal, mi jefe se puso feliz, dice, ya que pudo superarte en suscriptores, dice, ya que tú eres muy grande en el juego, dice por acá. Está bien, te diría, claro que sí. Dice, ya volví a la Acacia porque la Berserker para arriba, aquí dice, yo volví a Acacia porque la Berserker pega arriba de un G. Tú volviste a la Berserker, ¿qué digo? La Acacia dices. Entiendo, crack. Entiendo. Mira, JC, te diría, por lo demás, God. Por lo demás te diría God. Si me pueden presentar algunas capturas ahí para ver cómo está potenciando la Acacia la Berserker para formaciones POV, les diría me la pasaran. Es cierto, tal vez con el despertar está mucho mejor volver al combo anterior que era con Acacia y Berserker. Algunos jugaban en el inicio cuando salió la Berserker. Volvían al... Bueno, ¿qué digo volvían? En su momento era sin duda Acacia con Berserker, gente. Te agradezco, JC, si lo mandas, todo ok. Tony, lee arriba, por favor. Perdona, sorry si no te leí. Dice, Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack, ¿tú cómo estás? Dice, oye amigo, ¿ya hablaste de la guía de compra? Sí, ya lo hablé, crack, pero podría retroceder un poco el directo. Si hablaste, me chuto después del video. Pero ¿en cuánto sale aproximadamente? Si haces compras en los 5 días del evento, máximo son 250. Con mala suerte tal vez 260 o 270. Pero 250 te iré asegurado si haces las compras durante los 5 días del evento. Con suerte hasta un poquito menos de 250. Este evento es muy bueno si quieren sacarse algo chévere, ¿vale? ¿Cómo estás, Boris? Bienvenido. Buenas noches, Tony. En la tienda del tesoro, ¿qué me recomiendas? ¿Skin o marcha? En la tienda del tesoro. Hablas de esta, te la quieres sacar con las ramitas, ¿verdad? Depende de ti, ¿no? Hay una marcha que sin duda deben sacársela y es una que da vida, gente. Este te da ataque, este te da HP. Esta deberían sacársela sí o sí, gente. Te da 2% de vida, que no es tanto, gente, pero sacar 2% por una marcha está bien. Ahora, en tema de skins, bueno, este te da ataque, este te da defensa. Esta es otra que te da ataque de marcha, pero skin este te da defensa. Este te da habilidad de defensa de hormiga especial, que esto, gente, yo les mencioné en el tema de la subida de los talentos de los insectos. Ir por defensa de habilidad es muy bueno. Un 2% no está nada mal. Aquí sacas defensa de hormiga soldado y ya no habría más skin. Bueno, habría este del conejito que es defensa igual. Esta también que es defensa. El arbolito que es ataque. Y prácticamente no hay. Si ves entre skins no hay algo que te dé vida. Entonces, tal vez una recomendación sería, si es que tú buscas mejor estadísticas, sacarte primero la marcha, la vida, y luego seguir sacando más palitos para irte por una skin que tú quieras. Prácticamente estás viendo que unas te dan defensa, otras ataque. Tal vez si quieres más ataque, sácate una skin de ataque. O si solo quieres sacarte una skin por lo que se vea bonito y no por las estadísticas, pues ahí escoges la que te gusta más. Pero diré entre marcha, más bien sácate la de vida. Aunque no sea tan chévere como otras, pero te va a proporcionar algo de estadísticas por lo menos. Dice, en mi servidor ni llega aún el despertar de Berserker. Soy del 1034. Muy buena, crack. Dice, ¿podría haber un reporte de marmota de portadoras? Te puedo mostrar, crack. Bueno, esta es una cuenta full transportador. El anterior evento de marmota rompí mi récord. Casi llega a 1.7 por lo menos. Pero lo puedes ver, mira. Esto sí es con hormiga pay to win, crack. Y obviamente también con insecto pay to win. Yo suelo sacar la esencia de reforma. Eso está bien. Te diría, Raúl, que más bien... Bueno, también depende para lo que quieras, ¿no? También depende para lo que quieras. ¿Qué es lo que pasa, Raúl? Sacas esencia de reforma para mejorar la cooperación de las reformas. Y es cierto que eso es muy tardado de subir. Y obviamente si haces ese tipo de compras, aceleras la cooperación de reforma. Y desbloquearías un atributo que hay en el tema de las reformas, que es añadir más velocidad de combate en las formaciones. Y es muy buena estrategia. Solo que si tardas un buen de tiempo hasta llegar a esa velocidad de combate, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Está por acá, gente. A ver, la reforma... Está por acá. La cooperación yo lo tengo en 10, pero para que tú logres subir más velocidad de combate es llegando a la cooperación
4 prácticamente. En esta cuenta la cooperación 1 está al 5 estrellas, la cooperación 2 a 5 estrellas. Próximamente estaríamos por la cooperación 3 estrellas, pero aquí demorarías más tiempo. Es hasta llegar a 5 estrellas. Y una vez lleguemos a la cooperación 4, ahí empezaríamos a subir más velocidad de combate. Que diría el buen Raúl, lo que está haciendo es invertir reformas o sacar las esencias de reformas para esto prácticamente, gente. Que aquí necesitas esencias de reforma para seguir con la cooperación. Lo que está haciendo el buen Raúl es acelerar el progreso de las cooperaciones para llegar lo antes posible a la velocidad de combate y aquí sacar más velocidad. Aquí no sé cuánta cantidad sería. Tal vez si en una transmisión se reporta el buen Soul, podríamos pedirle una captura. A ver cuánto es el máximo de velocidad de combate que sacas aquí. Tal vez por cada estrella si te diera 2%, roto, gente. Les diría, se vuelve esto muy roto. Por lo menos en 5 estrellas sacarías 10% más de velocidad de combate aquí. Por la primera estrella 2. La segunda 2 más y así sucesivamente hasta las 5, ¿no? Entonces serían 10% más de velocidad de combate, tal vez sea aquí. Estaría bien por esa parte. Dice, sí, aunque iba por el HP, la verdad. También me ayuda la cooperación 1, que es meta de guardián. Oh, bueno, entiendo. Tú buscas más por la vida. Uy, pero la vida está en cooperación 5. Pero cooperación 5, crack, es 5, 10, 15, 20, 25 estrellas. Imagínate 25 estrellas. Qué locura. Todavía en la arquera estoy para subirla a 5 estrellas. Me hace falta más todavía. Es que lo caro de esto, gente, es que muchos y todavía no lo saben, es que llegas a la cooperación o 5 estrellas, gente. Me lo bajo un poquito. Si llegas a 5 estrellas aquí, ya te bloquea. Y lo que te dice es que si quieres continuar con un tipo de clase y pasarlo de 5 a 6 estrellas, tienes que tener la arquera y la guardiana a 5 estrellas. Para que, en mi caso, la transportadora pase a 6 estrellas. Ahora yo estoy atorado en 10 estrellas porque me pide arquera 10 estrellas y guardiana 10 estrellas. La guardiana ya la tengo 10 estrellas. La arquera me hace falta, ¿vale? Me hace falta un poquito para subir a 10 estrellas. Y luego en transportadora ya podría subirla a 11 estrellas. Por eso es lo muy tardado, o sea, lo costoso que es subir esto, gente, ¿vale? Entonces, para que te lo vayas pensando también. Entonces lo que está haciendo el buen Raúl es invertirle todo acá. Claro, todo depende de ustedes, ¿no? Si quieren más marcha, skin o esencias de reformas, está bien. Claro que aquí, claro, te sacas esencia de reforma por 10 palitos, te sacas 20, es bastante prácticamente. Y tienes 2 niveles de intercambio aquí. Ah, bueno, 20 es por 5. 5 sacas 20 aquí. Confírmame esto, Raúl. ¿Con 5 palitos te sacas 20? Dice, te puedes fijar en las ballenas de su velocidad de ataque, en sus estadísticas, a ver cuánto aumenta, Tony. Pero puedes fijarte en las ballenas, en su velocidad de ataque, en sus estadísticas, a ver cuánto aumenta, Tony. ¿Cuánto aumenta? Ah, sí, sí, tienes mucha razón. Solo que no se puede ver... Ah, de reformas. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí, bien que me hiciste acuerdo, Michelle. En serio, crack. Por 5 palitos es 20. Con 5 sacas 20. Ya que... Oh, entonces con 10 sacas 40. Está muy tocho eso. Yo diría... O sea, miren, el objetivo sería... Te sacas una marcha de estas y una skin de estas, de las que tú quieras. Por tener una skin prácticamente. Y luego todo le darías a las esencias reformas. Porque esto, gente, para la cooperación ayuda mucho. Esto ayuda mucho. Si sacas 5.20, en 10 sacas 40. Yo he subido bastante más. Claro, a comparación de lo normal que los free to play, pues en la tienda VIP sacan solo 2. Te digo 2. Sí, no, sí, sacas en la tienda VIP solo 2 de estos por semana. Es un poco más tardado, ¿no? Mira el correo del juego. ¿Qué pasó con el correo del juego? Explicación. ¿Qué dice? Hay una visualización anormal en las recompensas de clasificación en el evento de oración de Navidad que comenzó hoy. Los ingenieros ahora han solucionado el problema de visualización. Puedes comprobar las recompensas correctas de la tabla de clasificación volviendo a iniciar sesión en el juego. Lamentamos profundamente las molestias que esto ha causado. La correspondiente... Uy, dieron esto. Parece ser que hubo un error muy grave porque te den 200 de esto, gente. ¿Qué digo 200? 2000 son. Son 2000 de estos. Lo vamos a reclamar. Ha habido un pequeño error en el evento, gente.
Bueno, en tema de recompensas parece ser que está bien. Aquí había un pequeño error al parecer. Creo que había pocas personas que ganaban el pozo. Puede ser. Puede ser que sea eso. Antes ganaban mucho más. ¿No crees que están nerfeando más bien? Puede que haya estado bufeado. ¿Quién sabe? Oye, Tony, ¿qué me conviene más? Dime, Antonio. Tengo reformas a 15 estrellas en portadoras. 14 en arqueras, 15 en guardianas. Yo te confirmo. Dale, crack. Te agradezco mucho esa parte. Déjame ver una estadística aquí de los pay to win para ver cuánto de reformas sacas. A tope. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. A ver, el buen admit sin duda debe tener las reformas a tope. Velocidad de combate. Bonificación celular, bono, bonificación de reforma de soldado. 25% es. Es 25, gente. Sí, 5 palitos da 20. Ya lo veo, Cristian. Entonces está bien. Claro, claro. El máximo de velocidad de combate en la reforma sería 25. Deja de verlo tal vez con robot. El buen robot sí tiene todo a full, gente. Vamos a verlo. Debe estar igual él. Claro, bonificación para la reforma de soldado es 25, gente. Debes reiniciar el juego. Lo reinicio para verlo bien entonces. Solo que dice aquí, en el tema del error. Ahí tuve una defensa. Aquí en el tema del error dice que puedes comprobar las recompensas correctas de la tabla de calificación volviendo a OK. Verán, gente, dejen, voy a cerrar el juego y otra vez lo vuelvo a abrir. Para que se vaya a reiniciar esto, ¿ok? Vamos ahí, vamos ahí. Listo, gente. Ahorita lo reinicio. Miren, hubo una hubo actualización, gente. Si vieron, se descargó algunos paquetes. Yo, gente, veo que han parchado algo tal vez. No es solo el problema ese de visualización. Hay algo más detrás también. Dice, Dolly 5 estrellas, Acacia 3 estrellas y Berserker 5 estrellas. La Acacia la cambio por Longinuda sin estrellas. Sin duda que sí, Antonio. Claro que sí. Sin duda. Para PvP Longinuda es mejor. Me falta subir a 15 en arqueras para seguir subiendo. Cristian, confirmado. Es muy tardado eso. Es muy tardado. Sin duda en el tema de esencias de reforma, en la tienda de los palitos te ayuda bastante. ¿Qué paquetes comprar para sacar a LB más barato, dices? ¿Cuál es la LB, crack? ¿En serio es 25? Eso es mucho. Sí, crack, es bastante. Yo pensé que era 20. 2 por cada nivel, pero al parecer te dan más. Tony, ahora están ganando más, mucho el más. A ver, déjame ver. ¿Están ganando más el pozo? Bueno, en cantidad de esto está normal, te diría. Bueno, la cantidad que sacas del gran premio, lo normal, te diría. Está bien. Pero ahora que ganen más, no sé. Déjame ver. Por ejemplo, entre este y este al mismo tiempo han ganado el gran premio. Este ganó en el 29, en el minuto 29. Estos dos jugadores en el minuto 29. Alguien ganó más. O estos otros jugadores. Solo que parece que en tiempo real no se está actualizando, gente. Para la transportadora en el evento. Listo, ya voy allá. Verás, ¿qué paquetes comprar? Te diría, Brian, que vieras otra vez la transmisión. Pero ya por estar por acá, te lo voy a explicar de nuevo. Te voy a explicar de nuevo. Claro, ya ganaron el pozo, pero como que no se actualiza en tiempo real. Tienes que salir y volver a entrar para que se actualice. Bueno, este lo veo un poco malo, les diría esto. ¿Qué será? Creo que todavía siguen teniendo errores que hay con el tema de las visualizaciones, gente. Verán, ya han de mandar otra vez. Los líderes que obtienen gran premio de bendición obtendrán 50%
de recompensas de bote, dice por acá. A ver, déjame ver. Parece ser que nerfearon tal vez esto. Porque estoy viendo que jugadores no están llegando ni a 1000. 910, 980, 950, 800, 760, 830, 790. Mira, no están llegando a 1000. Puede que solo sea tal vez mala suerte, ¿no? A ver, déjame ver aquí otro. 830. Antes se acumulaba el bote hasta 2000, ahora tal vez sea menos. 1800. Todavía se sigue acumulando el bote. Ya alguien ganó. Sí, alguien más de 1000 sí ganó. Ok, sigue lo normal. No sé, tal vez entre gente que gane el gran premio, no sé si más gente está ganando. Creo que está lo mismo. Tal vez algo de tema visual no se estaba reflejando bien, puede ser. Puede ser esa parte. Verás, Brian, para ti. Más o menos si quieres saber cuánto te gastas para sacarte esta transportadora. Esta es, ¿verdad? O no sé si en tu servidor está más bien saliendo esta. Ah, esta está saliendo en tu servidor, ¿verdad, Brian? Esta es la LP. Esta está saliendo en tu servidor, ¿verdad? Esta debe estar saliendo en el servidor de Brian. Esta debe estar saliendo. Ahora, pilas con esto. Cracks, esta hormiguita. Esta de aquí. ¿Qué digo? Esta de acá. Esta LP. Claro, deberías. Es una blanca. Está en otro rango al parecer. Claro, estás en otro rango. Es esta, la hormiga fluorescente, ¿verdad? Debe ser esta. Es la hormiga fluorescente entonces. Claro, es que en diferentes servidores hay otras tiendas como les decía. Si es esa. Ah, ok. Solo confírmame algo, Brian. En la recompensa 2x1. Aquí está saliendo la hormiga blanca. La que ahorita vimos. Ah, entiendo, Martín. Sí, 2x1 y sale la hormiga blanca. Ah, listo, perfecto. Claro, es que mira, yo como ando en diferente temporalidad, me están ofreciendo otro tipo de hormigas. Perfecto. Si te sale en el 2x1, te conviene este evento. Si es que quisieras sacarte una hormiga buena, ¿no? La fluorescente es muy buena. Eso sí, te lo confirmo. Solo que sale un evento que se llama la selva frondosa y ahí sale otra hormiga que se llama Rimosos. Y Rimosos es mucho mejor que esa. Pero si quieres sacártela, en PvE y en PvP es muy fuerte también. Así te puedes armar otra formación si es que en el evento de la selva te sacas la hormiga Rimosos. La Rimosos es esta, crack. Es esta hormiguita aquí. Esta es mucho más fuerte y esta es gratis, ¿vale? Pero depende de la suerte que en el evento de la selva te salga, ¿no? En tal caso, pues fluorescente es muy buena. Y solo con compras ya la podrías sacar. Ya no dependerías de la suerte, ¿no? Entonces por esa parte bien. Dice, acabo de ganar el premio de 1180. Gracias por tanto. Dale, Dance. ¿Qué digo? Crack. Dale, muy buena ahí. ¿Es mejor que cristal dorada? Sí, es mejor que cristal dorado. Claro que sí. Se acomoda a la evasión. ¿Qué digo a la evasión? Se acomoda al meta de evasión, crack. Por eso es muy buena. Es mucho mejor que cristal dorado, sin duda que sí, crack. PvP y PvE. En PvE van al igual. O sea, tema de marmota y pangolín van a pegar similar las dos. En PvP es lo que se diferencia. Ahí es más rota la fluorescente, ¿vale? Te compras este paquete, crack, que valorado el juego está en $5. ¿Listo? $5. El juego te lo toma como en 50, ¿vale? Si tú tomas y ves un paquete de acá. Este paquete de aquí cuesta $50 y te dan 68 colas pequeñas. Bueno, corales pequeños. Te vas acá arriba, 68, que costaría 50. Te lo sacas en $5. Esta es una ganga tremendísima, crack. Ahora, total, si quieres sacarte hoy mismo ese paquete, crack, te estaría costando $350. Y sería solo comprando paquetes de $50. Entonces compras el primer paquete, 2, 3, 4 y así ajustarías hasta 350. Y te da lo necesario para sacártelo hoy mismo, ¿vale?
Si haces compras progresivamente durante los 5 días del evento. Ah, no, no te cuesta 350. Te cuesta menos de 300. ¿Por qué razón? Porque este paquete ya vale como un paquete de 50. Entonces, como solo haces una inversión de $5, ya te compensa otro paquete de 50. Entonces, si quieres sacártelo hoy mismo, solo son 300, ¿vale? Solo son 300. En otros eventos donde no añaden este paquete, solo te cuesta, pues, 350. Si añaden este paquete, reduce 50 más, gastarías solo $5 más y estarías por el rango de 300, crack. Si te lo sacas hoy mismo. Si haces las compras durante todos los 5 días del evento, ya que en recompensas gratis, reclamando todo esto y comprando diamantes, con diamantes los corales, el juego te regala otros $50. Entonces prácticamente por comprar esto, crack, y las misiones diarias, si te esperas a los 5 días del evento que dura, te estarías haciendo un ahorro de $95 porque este cuesta 5, ¿no? Entonces ya te ahorras de los 350, reduces a 250. Haciendo compras progresivas durante los 5 días del evento, solo serían 250 como máximo. Tal vez con mala suerte 260, 270. Con buena suerte hasta menos de 250. ¿Qué paquetes comprar? La mejor recomendación sería comprar el de $5 y el de 20 todos los días. El primer día compras este y listo. Este no se reinicia cada día, solo es una compra única por el evento, ¿vale? Luego por acá, $5 y el de 20. Cada día harías la compra de este y nada más. Este y este nada más. Hasta que llegues al cuarto día. En el quinto día ya no comprarás este. ¿Por qué razón? Lo que vas a hacer es en el último día comprar los paquetes necesarios de 50 que necesites. Y si ves que te hace falta unos puntitos más, compras el de 20 o el de 5. Depende más o menos cuántos puntos te haga falta. Y así más o menos estarías ajustando los 250 o hasta menos de 250. Todo depende cuántos cangrejos de estos rojos te salgan, que es el cangrejo violinista de fuego. Más o menos para que tomes en cuenta. $5, 20 todos los días y haciendo misiones y comprar con diamantes. Exacto, hasta el cuarto día. En el quinto ya comprarías lo que te haga falta. Usualmente ese es el lapso más o menos que tú necesitas. ¿Sabes cuánto tiempo aproximadamente falta para los nuevos insectos? Se supone que en enero ya llegan, crack. Más bien la nueva generación que empezaría, si es que mantienen los de guardianas, sería sinergia con guardiana que empezaría. Tony, si compran el paquete de $5, desbloquean más paquetes y terminas pagando 50, pero con huevos. 2, 3, 4 estrellas. Lo que pasa con eso, crack, es cierto, te dan los huevos, pero menos corales. Entonces, depende de ti, ¿no? Yo usualmente suelo recomendar lo que te den más corales. Pero podrías comprar lo que dice el buen Joe, es cierto. Compras este paquete que vale 5, te dan 5 corales. Pero mira, compras este paquete de 5 y te dan 10. Es prácticamente 5 corales y te dan el insecto de 2 estrellas. Que este insecto de 2 estrellas es lo que compensa los 5 corales que te dan en este paquete de acá. Entonces, tú dependes, ¿qué quieres? Tal vez sacar menos corales, pero quisieras insectos para subir tu insecto. Si es que quisieras sacarte un insecto. Pero si tu objetivo no es sacar copias de insectos y más bien gastar menos dinero para sacarte algo tocho del evento, mejor sería solo los corales. Todo depende de ti. Si tú quieres insectos con corales, adelante, cómprate este. Solo que aquí te gastarías más dinero. Porque ten en cuenta que vas a comprar al mismo tiempo insectos. Entonces, es casi la mitad más o menos de lo que compras acá, crack. Entonces comprarías, la primera compra vale $5. La siguiente compra se duplica, es 10, luego 20 y luego se va hasta 50 creo. No recuerdo muy bien, creo que sí, era hasta 50. Entonces más o menos puedes verlo así. Yo suelo recomendar más bien los de acá porque te dan más corales. Y acá pues sacas menos corales pero te dan insectos. Depende de ti que quieras sacar también. También esas dos formas son lo ideal. ¿Aún estoy a tiempo si empiezo ahora? Claro que sí. Estás a tiempo. Lo malo sería si empiezas después del reinicio. Ahí ya no te da chance. Más bien gastarías un poco más. Gracias por ser tan bueno con la comunidad, Tony. Más bien gracias por estar por acá, gente, y apoyar a las transmisiones. Sin duda a tope aquí. Dicen, el evento pasado me dieron 63 corales más los huevos, dice por acá. Ah, entiendo. Perfecto. Lo que pasa, Joy, mira esto. Pero 63 corales, ¿en cuántas compras?
Porque date cuenta, si compras 5, luego el paquete de 20 ya es $25. Y creo que solo te darían 15 corales por $25. Que acá por 25 crack, no, tal vez serían 20 corales que sacarías en $20. Tal vez en el paquete de 10 te den 15 tal vez. Entonces sumarías los 20. Es que yo no he hecho esta compra. Pero acá mira, si haces la compra de 20 y de 5, acá es 30 y otro paquete de 5 es 10. Aquí sacas 40. En el primer día compras 40 y el segundo 40. En prácticamente el primer día que compras 25 son 40 corales y el segundo día 25 otros 40. En total en 2 días por $50 te sacas 80 crack. 80 corales versus 50, que sería más o menos eso que te harías. Dice, pero te dan más paquetes cuando los vas comprando. Claro, te dan más corales, eso es cierto. Claro que te dan más corales, pero no creo que el de 10 te den por lo menos 30. No creo que por el de 10 te den 30 crack. Y te deben dar menos. Por lo menos la mitad. Creo que te darán 15 crack. Si te das cuenta, aquí sin los insectos te dan 10. Con insectos te dan 5. Entonces me imagino que el siguiente paquete con $10 te deberían dar la mitad de de 20 crack, prácticamente. Que se harían 15. Dice, le tomo foto y te lo mando por Discord. Claro, sería lo mejor, crack, para verlo. ¿Cuánto te dan el de 10? Quisiera verlo. Dice Tony, aproximadamente ¿cuántos dólares son para conseguir al Lotocho? En este evento 250, como máximo te diría. 250 como máximo te diría. Más o menos si quieres aprovecharlo. Entonces saldría un poco más barato. Claro, yo les diría, miren, lo mejor sería comprar, si no quisiera los insectos, pero por ejemplo el buen Joy prefiere los insectos con los corales, que también es buena opción. Pero tal vez te salga un poquito más caro, o quién sabe un poquito más barato, porque todo depende de la suerte. O sea, todo depende de gente aquí, ¿vale? Cuántos cangrejos de estos te salga, ¿vale? Entonces, si tú calculas 20 más 5, 25, por $25 son 40 diarios, ¿vale? En 2 días por $50 te sacas 80 corales. Que por acá lo que dice el buen Joy es que por $50 te sacas 65 corales, por ejemplo. Pero te llevas a cambio también insectos. Es mucho menos que esto, pero todo depende de ti, ¿no? Obviamente sale mucho más barato comprarlo sin los insectos. Pero a cambio comprarías insectos y te sale un poquito más carito tal vez. Puede ser que con eso estarías gastando tal vez los 280, puede ser. Hola Tony, ¿qué tan buenas son las hormigas en Juta Rubí? En Juta Rubí es muy mala, descártala. Acechadora oscura es buena para PvP, para PvP no mucho. Para PvP lo puedes utilizar. Potencia la hormiga de tercera línea, más o menos para que lo puedas ver. No ocupas insectos, perfecto. Si no quieres los insectos, diría que lo mejor sería comprar el de 5 y el de 20. Y en 2 días, pues con $50 te sacas 80. Quiero nada más la hormiga y la manera más barata. Perfecto, esto sería la manera más barata. Para que lo tomes en cuenta. Por ahí el buen Joy también me va a mandar capturas. Pero buen Joy, compra los insectos más los corales, que también es una opción viable, ¿no? Es como que compras los insectos también con los corales. Entonces por acá te sacas más barato esto de aquí. Entonces sería la opción para que lo tomen en cuenta. Ahora, en eventos. Tenemos este evento que ya saben que es del Gran Premio. Aquí los jugadores free to play sí pueden sacar cosas chéveres. Solo que ahora puede que llegue un jugador pay to win y se empieza a comprar, por ejemplo, este paquete. Vamos a reclamar este gratuito. Se compra este paquete, listo. Llega por acá, pasan los eventos y puede que acá aparezca eventos pay to win y saquen otra cosa más y ya se desborda un poco. Por ejemplo, por acá compras estos paquetes. Acá no sé si te den algo de los eventos. No, al parecer no te dan nada de los eventos para tirar. No, más bien esto sería lo pay to win. Tocaría ver conforme pase el tiempo qué es lo que te dan en estos eventos de acá. Porque no se puede ver de forma anticipada. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, crack. Tony, ¿qué truco para jugar el evento de oración navideña? Verán, el truquito de este evento es que vean
¿Hasta cuánto es el tope? Miren, el tope es 2100. Más o menos, si llega a 2000 y superando un poquito más de 2000, ahí es donde ustedes deben empujar, ¿vale? Yo tengo 2600. Vamos a demostrarles aquí en directo, cuando ya esté esto pronto a llegar a 2000. Le vamos a empujar a tope, gente, para que nosotros tengamos la chance de recibir la recompensa. Lo ideal es que aquí cuando llegue a 2000 y un poquito más, empecemos a empujar a ver si nos toca la gran bendición. Porque todos van a empezar a empujar cuando esté cerca de los 2000, ¿vale? Entonces sería ese truquito. Esperemos a que se llene esto. 2000. ¡Uy, no! Ya se pasó, gente. Se pasó. Alguien empujó y se lo llevó. Vamos a ver otra. En 1200. Este jugador justo se lo llevó, miren. Del 489. 1200. Toca estar al tanto. Cuando ya esté cerca de los 2000, empujamos. A ver si nos da la chance de conseguir. Claro, es que ahorita, gente, todos están dando al bote. Entonces, cuando ya llega un límite, todos se lo pueden llevar. Esperamos que esté cerca de los 800, gente. 900 le tiramos. Está en 1800, casi 1800. A ver si llega a los 2000 de una ahí. 2000, gente, 2000. Veamos. Todavía sigue empujando. Vamos a empujar, gente. No, ya se llevaron el gran premio, gente. Se llegaron el gran premio. Este ganó, gente. Entonces, así cuando esté cerca de los 2000 le empujan. A ver si tú tienes la suerte, ¿vale? Vamos a ver. He tenido la chance de la gran bendición. Vamos por acá. Dice, gracias por responder, bro. Me sirve de mucho la información. Salud. Dale, crack. A mí, en lo posible, yo trato de responder. A veces, como hay muchos mensajes, me suelo perder. ¿Crees que las nuevas hormigas del evento hagan que sean mejor las portadoras? Posiblemente. Te diría que lo que están haciendo... Voy a empujar, gente, antes de que salga. A ver si me toca a mí. Todavía está llenándose. Todavía no toca un ganador. Uy, se está llenando bastante la puja, gente. Ya se ganó a alguien, gente. No me toca a mí. Se llevó a este jugador. Eso sería ideal. Cuando ya esté cerca de los 2000 le pujan. Y te toca. ¿Vale? Puede que te toque. Ahora, sobre el meta, crack. Verás, lo que yo pienso que las nuevas hormigas del nuevo evento, lo que están haciendo es que sean fuertes con el mismo tipo de soldado. O sea, si te enfrentas a otro transportador, ahí va a girar el entorno la suerte, ¿no? Y alguien tal vez con más velocidad te gane siendo entre el transportador. Lo que pasa es que ahora hay una muy buena formación de arqueras actual con el meta contra transportador. Por ejemplo, las arqueras están tan fuertes que si se enfrentan ahora con transportadoras, las transportadoras ahora ya pierden contra ellas, ¿vale? Voy a empujar aquí, gente. Ahora pierden contra las arqueras, las transportadoras. Ya no va a suceder como antes. Alguien se llevó la puja ya. Alguien se llevó la puja. Nadie se llevó. Entonces, ahora un transportador va a hacer que un guardián no sea tan fuerte. O sea, yo sí me armo con el meta de transportadoras. Yo voy a vencer la mayor cantidad de veces a los guardianes. Va a ser obviamente dependiente de las estadísticas. Pero si tú estarías casi igual al de guardianas, tienes las de ganar. Entonces lo que estoy viendo es que en los nuevos eventos lo que están haciendo es que un tipo de formación sea muy tocho contra otro. Entonces una formación de full arqueras bien establecida va a vencer a la de al de full transportadoras. Full transportadoras muy fuerte, pero va a vencer al de guardianas. Y el de guardianas va a vencer al de arqueras. Ya no va a estar tan desbalanceado el meta, porque lo que pasaba, gente, es que usualmente se desbalanceaba demasiado. Uy, me tocó la llegada de la bendición, gente. Vamos ahí, vamos ahí. Tenemos chance de que nos toque la gran bendición. Vamos ahí, vamos ahí. Oh, no, ya se llevó a alguien. Ya se llevó a alguien la gran bendición, gente. No tuvimos suerte. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Es lo que estoy notando, que están haciendo eso. ¿Qué hormiga transportadora es la buena para poner al frente? Ahorita es de elemento... Bueno, no sé en qué evento estés, Brian. ¿Qué evento de temporada estás? ¿Estás Isla Perdida o Barrenland? Creo que tú ya estás Barrenland, ¿verdad? Ya deberías estar Barrenland. Pero ahora, Cristian, obviamente el meta de transportadores que se viene va a estar tocho. Sin duda. Estás en la jungla.
Barrenlandes. Ah, no. Habla selva frondosa, ¿verdad? Porque no hay jungla todavía. O sea, la jungla es la que se viene, que es el evento surrealista prácticamente. Uy, uy, está empujando, está empujando. No, ya se ganó alguien. No me di cuenta a tiempo. Debe ser la selva frondosa, ¿verdad? Donde ya están ofreciendo esta hormiga, me imagino. Donde están estas hormigas. Esta de aquí es de la selva también. Sí, la selva. Ah, perfecto. Si ya estás en el evento de la selva, la Egersi es la mejor, crack. Esta es la mejor, crack. ¿Dónde está transportadoras? La mejor es esta, crack. Solo que esta cuenta pues tiene la mejor pay to win, que es esta. Esta es la mejor melee pay to win. Esta es free to play. La de acá. Ahora en el nuevo evento va a salir otra y esa va a estar mucho más chévere también. ¿Dónde estaba el evento? Déjame ver. Quiero ver si ganamos, gente. Uy, empujémoslo, empujémoslo aquí. Estamos cerca. Uy, alguien se lo llevó. Se lo llevan, gente. ¿Cuál hormiga sería la mejor de las nuevas hormigas, crack? La mejor de las nuevas hormigas es la de guardiana, te diría. La mejor que han sacado. Las de guardianas. Es que miren, aunque yo creo que si están estableciendo bien que una hormiga, si se enfrenta a otro tipo de soldado, sea más fuerte, creo que las de guardianas con las nuevas va a estar muy fuerte el meta. Y el de guardianas va a seguir siendo mucho más fuerte. Sin duda el de guardianas va a ser mucho más fuerte, gente. Sin duda va a ser mucho más fuerte. El de guardianas está más cheto, gente. Uy, alguien más se lo ganó. Está difícil ganar la bendición, gente. Está difícil ganar la bendición. Por acá dice, de mejor a peor. ¿Hablas de hormigas melee nada más? Está difícil ganar la bendición, gente. Tenemos que justo pujar al último. Para llegar al gran premio tenemos 20% de probabilidad. Pero para la gran bendición te da la 100% de probabilidad, pero para conseguir eso prácticamente. ¿Estamos cerca? Uy, no, alguien se lo llevó, gente. Alguien se lo llevó. Bueno, esperemos otra vez. Transportadoras frente en general. Realmente, verás, la mejor de transportadoras free to play es esta. Pay to win, esta. Esta es la mejor que hay de todas. O sea, esta quedaría en la tier, la mejor de transportadoras melee. Actualmente. Hasta que salga el evento del humedal surrealista. De ahí seguiría Legersi. Gigante de sangre es melee. Pero este sí es muy malita, crack, te diría. Es muy malita. Déjame ver otra melee. Tenemos esta pay to win, crack. Esta sería después de la Egersi. O sea, primero sería Egersi. Bueno, empezamos del principio. Esta será la primera. La mejor. La segunda mejor sería esta. Luego sería la tercera mejor esta. Y terminaríamos con la gigante de sangre, que sería esta. Y de ahí no hay más melees. En ese orden sería, crack. Más o menos. Está empujando. Vamos a empujarle. Uy, ya ganaron, ya ganaron. Esperemos ahí. En PoB, ¿cuál es mejor? ¿Cicindela o la araña de arqueras? O la araña de arqueras. No, si hablas la araña, que es la araña corona de llamas. Si nos ponemos a calcular en PoB, Cicindela sería mejor. Porque aumenta las probabilidades de activación y tiene un poquito más de ataque de habilidad que la araña corona de llamas. En ese caso ya la Cicindela sería mejor. En PvP ya la araña le ganaría un poco a Cicindela. En formación full arquera, pero en mixta Cicindela es mejor. Cicindela, PvP, si la llevas con full arqueras, God, crack. Mucho mejor que la araña corona de llamas, sin duda. En PvP, la araña corona de llamas le gana a Cicindela. Por la velocidad de combate que tiene sus talentos. Si lo llevas con full arqueros, pero en mixta ya te gana la Cicindela ya.
En mixta ya te gana la Cicindel. Uy, alguien se llevó 770 nada más. Uy, gente. Nada que nos salga algo de tochito. Bueno, esto es lo que tenemos de eventos. Aquí van reclamando todo esto. Ya vimos este de aquí. Tenemos la Navidad Nevada. Que tenemos la chance aquí, gente, para jugadores free to play. Lo máximo que vamos a poder sacar, los que no van a invertir nada en este tipo de juegos, gente, es este. ¿Vale? Es este de aquí. Para que lo tomen en cuenta. Hasta aquí puede llegar free to play. O sea, estamos hablando hasta el evento 3. Hasta aquí, gente. Ya el 4 ya es comprando un poquito ahí. Por lo menos hacer 5 compras. Una compra diaria durante todo el evento. Y ya sacarías algo de aquí. Por lo menos una ramita. Y nada más. De ahí tenemos esto de iniciar sesión que reclama las recompensas. Por lo menos nos van a dar un emoji. Tenemos ese 2x1 que sí o sí tienes que comprarte algo tocho del evento y te sacas una copia gratis. Y eso sería todo lo que añadieron de eventos, gente, prácticamente. Enterradora no jala. Sí, lo puedes utilizar de melee. Claro que sí, lo puedes utilizar de melee. Lo ideal, verás, al tiempo que tú vas, ya como estás en el evento de la selva, la enterradora ya no entra en juego, crack. Pero si es la que tienes, usa la de melee, no hay de otra. Yo en mi cuenta principal estoy utilizando la enterradora de primera, Coloratus de segunda y Cristal de tercera. Porque no me ha salido la Rimosus. Esta es la mejor de PC que hay. Supera casi la gran mayoría de todas estas hormigas. La Rimosus es la mejor. El combo ahorita es Rimosus de tercera línea, Coloratus de segunda y la Egersi, que es esta de primera. Solo que, como te dije, aquí tenemos esta Pay to Win, pues se combina de esa manera. Entonces, lo ideal sería llevarlo así. Gente, tenía que reiniciar los talentos. Tengo que reiniciar los talentos de mi escorpión, gente, porque lo tengo en modo PvP. ¿Qué digo PvE? Por el ataque que hicimos a la marmota. A ver, vamos a darle un punto aquí. Esto sí lo vamos a mejorar a top, ok. Verán, como ya saben, voy a probar lo que estoy probando en mi principal. Es mejorarle la defensa de habilidad. Ya no me voy a ir por el ataque de habilidad, ¿vale? Vamos a mejorar esto que nos da salud. Por el otro punto nos da defensa, no me conviene. Acá daño de ataque normal tampoco. Vamos a mejorarle los 4 puntos aquí. 2 puntos acá. Vamos a sacar la vida. Vamos a para acá. 4 puntos. Listo. En este punto, déjame ver por acá. Ataque. Podría subir ataque, ya que subí la gran mayoría de vida. Me voy a ir por esta habilidad. Vamos a mejorar todo a tope. O podríamos ver. Podría mejorar todo esta también. Podría así y así. Vean, voy a reiniciar otra vez. Si me da chance. Vamos a mejorar todo esto. Mejoramos un punto aquí. Y mejoramos todo esto. Nos gastamos 21 puntos de talentos ahí. Diría que ahí está mejor. Mejoramos los 8 que está acá. Esto sería para PvP, gente. Es que esta cuenta tiene 69 talentos, gente. O sea, 69 puntos de talento. Así queda para mejorar todo eso. Vamos a mejorar los 2 puntos acá. 4 puntos acá. Vamos full ataque. Y todo le damos a esto de aquí, gente. Y ahí lo tendríamos. Me faltó un punto para llevarlo a 10. Ahí tendríamos ya modo PvP. Y lo dejamos ahí, gente. A ver cómo va esta ocasión. Ahí estamos. Dice, esa necesito mucho, la del evento. Claro, necesitamos. Yo en mi principal también necesito, pero en esta cuenta sí salió. ¿Cómo acomodas la mutación de las hormigas correspondientes? ¿Hablas de esto, crack? ¿Hablas de esto? Tony, fíjate en el mensaje que envió el juego. Es uno nuevo. ¿Mandó otro mensaje? No les digo que aquí todavía hay errores. Dice Tinin Tilín. Las campanas suenan. Ok. Marea baja. Diablo espinoso hace poderoso el bug según la formación obtenida por la. Adquiere esta apariencia de insecto, obtendrás inmediatamente bonificaciones poseídas. Ataque todas las hormigas 10%. Además de activar el potencial de insecto, tendrás un efecto especial. Espina diabólica, bonus de daño 6%. Listo, es lo que hemos visto. Navidad, ok, participa en marea baja.
Para obtener cofre raro asignado y así podrá reclamar gratis una poderosa hormiga especial adicional. Pay to win, gente. Video de duración, horario, obtener puntos de recompensa. Dice, se clasificará según los puntos obtenidos. Los 10 mejores comandantes recibirán la burbuja del chat naranja. Los 10 mejores comandantes recibirán la burbuja del chat naranja permanente. Al mismo tiempo ganarás más yandes de oración y recompensas exclusivas para declarar el árbol de Navidad proporcionado por la pared. Listo. Ok, son los 10 mejores, reciben el chat permanente, ¿vale? El marco del chat. Completa las misiones del evento. Ok, Navidad elevada y recompensas frecuentes. Hay 6 misiones del evento en total. Después de completar todas las misiones del evento podrás recibir permanente la decoración del avatar, que es limitada. Vale. Esto ya es pay to win, igual ya sabes. Esto solo puede completarlo hasta la tercera etapa, gente. Las 6 misiones en total que son, o las 6 etapas, pues son pay to win. A partir de la cuarta, quinta y sexta es pay to win. Tú puedes completarlo free to play 3, ¿vale? Por acá, bueno, este es el inicio de sesión de los 7 días. Reclamas estas recompensas y listo. Nada más, gente. Es lo que han hecho y un recuento. No puede ser, ya no son 300. Ni modo, crack. Solo son 10 para que consigas permanente el chat. Ni modo, gentita, es lo que hay. Es lo que hay. A ver, déjame ver el buen Cristian, a ver si me decía. ¿Hablabas de esto, Cristian? Sobre el tema de las mutaciones. A ver qué dice el buen Cristian, gente. Pero es lo que tenemos a continuación. A ver, aquí la voy a probar. Aquí tuve una defensa, pero esta fue anterior a la configuración que hice. Vamos a atacar. Deja ver cuántos cristales tengo reunidos. Es que recién ataqué, pero bueno, vamos a atacar otro, gente. Este que tiene 3600. A ver, comparado al anterior, el de la defensa, tenía todo esto. Obviamente el ataque de habilidad lo mantendré ahí porque no lo he subido. No, sí lo tenía subido porque lo tenía PvE. Aquí voy a bajar, pero aumenté la defensa de habilidad. Era 1800. 1800 más o menos. Tendría que bajar el daño posiblemente. Con la configuración que hice. No, el daño se mantuvo en 1800 con la nueva configuración. Lo que sí bajé es el ataque de habilidad, pero la defensa de habilidad me subió más. Es lo que les digo. Solo que la vida me bajó. La vida bajó, gente. No, 700, bueno, sí, 741 es lo que tengo. 754. Y acá, 759, 52. Estaba por ahí, como que unos puntitos nomás bajé. Vale, ya me estaba preocupando. A ver, el jugador tenía 1600 de ataque, 592. Vale, no me lograba vencer. Es que llevo este combo, este es brutal, gente. Pero como yo le llevo más estadísticas, pues no me puede ganar. En defensa estamos bien. Bueno, vamos a ver. Tal vez con alguien más fuerte podríamos notar la diferencia. Si esas mutaciones tienen que ver algo, si eres portadoras guardianas o algo así. No, bueno. Depende si ya estás en las mejoras, casi las últimas. Porque acá ya recibes, dependiendo del escuadrón que lleves, te da velocidad de combate, ¿no? Aquí te dice su escuadrón. La guardiana, más 2 de velocidad de combate. Si llevas arqueras, más velocidad. Bueno, mira, la primera mejora es 2 de velocidad de combate. Luego se desbloquean arqueras y luego portadoras. Pero por lo demás, crack, no influye si eres guardián o transportador o arquero. Prácticamente a los 3 tipos de soldado les tienes que equipar dependiendo de la formación, ¿no? Si es una hormiga de full daño, lo mejor sería equiparle la habilidad de ataque para que cuando activa habilidades hagan más daño, ¿no? Luego, pues la hormiga de segunda línea, que yo... Uy, ni siquiera le he puesto, gente, que esta debería ser. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la que tengo de segunda. Sería solo habilidad de ataque para que la de segunda línea haga un poquito más de daño. Y de la primera tenga más vida. Es lo que tengo así configuración. Debería ser esa casi universal para todas. Como es la formación PvP que llevo. ¿Cómo estás, Vigir? Bienvenido. Dice una opinión. ¿Renta sacarme lo de la hormiga Pay to Win doble? ¿Es mejor la avispa esmeralda o la bombi? O sea, las dos son combo, crack. Lo que pasa es que tú sabes, Vigir, que la bombi llega al alcance efectivo 6. Entonces ahorita la abeja esmeralda la juegan de segunda línea.
para que por el alcance efectivo 5 que tienen sus habilidades, logre llegar al alcance efectivo 6 donde está Bombi y la hormiga abeja esmeralda logre pegarle a la Bombi. Entonces cuando Bombi se ponga el alcance efectivo 6 y pueda hacer mucho más daño, tú en segunda línea con la abeja hormiga esmeralda, pues le pega a la Bombi, ya no sea tan casi inmortal como muchas hormigas no suelen llegar hasta ahí. Entonces para que lo tomes en cuenta, es una dupla. Pero de ahí Bombi es un poquito mejor, hace más daño de habilidad. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Es mejor Cicindela o la boxeadora? Todo depende de qué tipo de formación lleves. Si eres jugador mixto, Cicindela es lo mejor. Primera línea guardián, 2 arqueras. La Cicindela te va a ayudar muchísimo en eventos PvE, como el evento del Pangolín. En los 3 días, como es de diferente tipo de soldado, te va a ayudar mucho. Boxeadora crack, si eres tú un jugador full arquero, es la mejor opción. Te da velocidad de combate, porque si tú eres jugador full arquero, dependes de la velocidad de combate para activar y pegar primero. En cambio, Cicindela no te da velocidad de combate. Por eso es que es para formación mixta, ya que con la guardiana compensas ese déficit. Y la boxeadora, la mejor que hay para arqueras, full arqueras, la velocidad de combate, como te digo, te proporciona. Es la mejor para los eventos de marmota. Supera mucho a Cicindela, pero si llevas full arquero, obviamente. En el día de Pangolín no le va tan bien, solo en el día de arqueras vas a superar a Cicindela. Pero en guardianas transportadoras pues no vas a hacer mucho, ¿no? Ahí sí te va a tocar jugar con un insecto universal si es que quisieras hacer más daño. Entonces va a depender de ti. Entiendo, dice, pero ahora tengo la duda de cuánto costará sacármelo la de Pay to Win. Son 15k de monedas ahorradas, no sé si será suficiente. No, no es suficiente, crack. 15k de monedas. 15k de monedas, crack, prácticamente son $150, creo que es. Déjame ver. Sí, 15k de monedas son $150. Te hace falta más, crack. Por lo menos son 250. Estamos hablando 25.000 monedas, Virgil. Más o menos, por lo menos ten 30k de monedas para asegurártelo. Y así te sacas otra copia. Tony, si te fijas, si llegas al top 300, solo dame ese marco del chat por 7 días. Muy mal eso de mi regalo de Navidad. Deja verlo. ¿En serio? Si por lo menos te dan el chance. Tabla de clasificación. Recompensas. Ah, cierto. Si es por el top 300. Son 7 días. Tienes razón. Solo el top 10 se lo lleva permanente, gente. De ahí del top 11 para abajo es 90 días, mira aquí del top 11. ¿Qué opinas de esta tropa? A ver, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás, Chris? ¿Cómo van esos golpes a la marmota? Bien, te diría. Rompí mi récord en la cuenta de Nared y en mi principal. Estuvo bien. Estoy en el 1.1 G de marmota ya. Estoy subiendo a 1.2 por lo menos. La Nibble Treant, que es la acacia cornígera. La GT. Que es la Giant Hawk, si no me equivoco, creo que es la diente gigante, creo que era. Diente gigante de Giant Hawk, creo que era. No recuerdo bien, ya hace mucho que pues la diente no se usa. Deja de ver. Diente gigante, Giant Hawk, creo que era. Y la Ringmaster. Diría que sí es buena formación, Martín. Solo confírmame, ¿la GT es la diente gigante? Quiero saber ese dato nada más. Dice, excelente camarada, dice, ya casi te alcanzo, 860 millones con arqueras. Que las arqueras son tochas, gente, o sea, contra arqueras sí voy a perder tarde o temprano. Con las arqueras tarde o temprano sí pierdo, gente. Si es la diente, perfecto. Sí está bien esa formación. Esperemos nomás que en un futuro te salga la Berserker. El Berserker con la Nibble Treant, que es la acacia cornígera, mucho mejor. Es combo, ¿no? Prácticamente... La acacia con Berserker es combo. Tú lo que estás utilizando es la acacia. La acacia de primera línea. Entonces está bien. Por lo menos ahí vas a tener un poco más de velocidad. Dice, aún no tengo Nimble, pero Nimble Treant Ringmaster y Berserker de última ring de RM. No soy mucho de 2 hormigas de daño, te diría. Preferible utiliza la de apoyo mejor.
Lo que pasa es que la hormiga de la muerte es muy inestable, al igual que Berserker. Hasta que Berserker no tenga el despertar, no suele activar mucho. ¿Qué ayudante para PvP si soy portadoras? Tengo Ambipligio como principal. Como ayudante. Si tú eres Ambipligio, tienes que utilizar el fluorescente, crack. No hay de otra. El fluorescente es el que debes usar porque se acomoda al meta de evasión, crack. Así, tienes que utilizar el fluorescente. Es que se acomoda al tema de la evasión, porque aquí dice, al llevar hormiga transportadora, la posibilidad de desencadenar el efecto de ataque veloz. El ataque veloz, si lo checas acá de la fluorescente, hace que durante la batalla la tasa de esquivar de todos los equipos de transportadores aleatorios de nuestro lado aumente 20%. Y después de esquivar con éxito causas esta cantidad de daño al equipo de la última fila del enemigo. Y dice que el daño aumenta con la cantidad de esquivas. Entre más esquivas, más daño puedes acumular. Se acomoda mucho al meta de esquivar este. Sin duda tienes que poner ayudante. Si quieres poner de Cicindela de ayudante, también no es mala opción. Solo que lo único que te va a proporcionar Cicindela es que a 2 unidades de tu equipo tengan un 10% más de activación. A ver, dice... probabilidad de activar. Todas las habilidades de las hormigas tengan 10% probabilidad de activación adicional. Y vas a infligir un daño equivalente al 100% de la velocidad de combate. Significa que si tuvieras, no sé, X cantidad de velocidad de combate, se pone equivalente al 100% y es lo que vas a desencadenar de daño. Por ejemplo, si tuvieras, no sé, unos 900 de daño, más o menos lo equivalente sería más de un 100%, tal vez un poquito menos la mitad. Tal vez pegarías unos 400 y algo más. Por ahí, crack. Para que lo tomen en cuenta. ¿Ya están inscritos al nuevo evento? Sin duda que sí, crack. Ya estamos inscritos al nuevo evento. Falta 2 días. Luego llega el emparejamiento. ¿Qué ayudante poner? Bueno, ya te di la recomendación. ¿Cómo cuánto se consiguen los 6k de puntos en el evento de los cangrejos? ¿Hablas de cuánto dinero, crack? Más o menos. A ver qué nos dice el crack. Llevamos esta vez al evento con LOB 98 jugadores, gente. En este evento, crack, 250 como máximo te llevas algo tocho del evento en marea baja. 6000 puntos son $250. Lo que en otros eventos son como 350 o a veces 300. Te ahorras un poco más de dinero, ya que aquí en el paquete te están ofreciendo un paquete que es valorado en $50 por 5, crack. O sea, compras $5 y compras al mismo tiempo como un paquete de 50. Te ahorras $45 prácticamente con este paquete. Es como hacer una compra de 50 y ya lo compensas. Es lo bueno de este tipo de evento. Solo que este evento no es el mejor que hay en el juego, gente. O sea, para temas de ahorrar dinero, este juego no es el mejor. Confías mucho en la suerte. Si tienes suerte, bien. Con que te salgan más cangrejitos rojos, God. Porque son los que te dan más puntos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, gentita. Creo que llegaríamos hasta la transmisión hasta aquí. Llevamos 2 horas de transmisión. Explicamos lo más importante de los eventos. Espero que les haya ayudado esto. Sin duda, si quieren sacarse algo de este evento es muy bueno porque les van a regalar un 2x1, gente. O sea, si te das cuenta, si quieres armarte una formación con la abeja hormiga esmeralda, gente, God. Con esto ya te subes la hormiga 4 estrellas. Caballero negro, gente, no sé, no creo que sería la mejor opción. Si tú eres arquero o guardián, tal vez no sería la mejor opción porque ya si viene el evento del humedal surrealista y ahí van a sacar una hormiga de apoyo que sería mucho mejor que esta sin duda. Y una mejor melee que tal vez sería mejor que esta. Solo que esta tiene despertar y tal vez sea un poquito se ponga al nivel de las nuevas hormigas del evento surrealista, puede ser. Dice, muchas gracias. Estuve tratando con la abeja. Intentaré con la fluorescente. Lo que pasa es que la abeja te da daño verdadero, que vulnera parte de la defensa del enemigo. Es buena más o menos bien, pero la fluorescente se acomoda más al meta de transportadora. Si es que tú llevaras alguna hormiga de evasión, obviamente. Como, no sé, una Coloratus, una Egersi. De última línea, pues Rimosus es la mejor que hay, ¿no? Si eres pay to win, pues la hormiga fluorescente.
Una pregunta, ¿por qué a mí no me sale ese evento de 2x1? Tal vez sea porque eres de un evento, ¿qué digo? Un servidor nuevito puede ser. ¿Qué servidor estás, Javier? No sé, puede ser que seas de un servidor muy, muy, muy nuevito. Es raro que no les aparezca. Por lo menos como son eventos eventos como exclusivos de temporada, nada más como Navidad y así. Deberían salir en todos los servidores. Por lo menos 2x1. No te vayan a salir estas hormigas, obviamente, pero puede que te salgan otras. Hola, dice, ¿Coloratus funciona en primera línea? Efren, ¿cómo estás, crack? Sí funciona en primera línea. Servidor 1351, ya veo. Posiblemente para ese servidor no esté. Posiblemente. Tony, ¿por qué el juego me trolea y no me quiere dar mantis luchadora en la tienda? No lo sé, crack. No lo sé. Tendrías que ser paciente nada más, crack. Tal vez están ahí como que haciendo esperar a los jugadores para que vayan ahorrando dinero, y la gran mayoría de jugadores que el juego sabe que son arqueros, pues cuando llega el momento se lo sacan y a tope, gente. Gané mi cuenta pequeña, en serio, qué hecho, muy buena. Yo aquí estoy tratando de ganar eso, gente. El gran premio de bendición, estoy tratando de ganarlo. A ver, vamos a intentar, gente. Vamos a intentar a gastarnos todos los puntos a ver si tenemos chance de sacar el gran premio. Por lo menos una vez. Por lo menos una vez, gentita. Vamos ahí. Vamos ahí, gentita. Ya estamos 23 de diciembre, gente. Ya mismo es Navidad, gentita. Ya mismo, ya mismo. Ojalá el juego regalara algo importante, gente. Nada, nada, no se ajusta, gente. Tienes que esperar hasta que llegue a los 2000. Vamos a tirar algunos puntitos más. Vamos ahí. Ya está en 1600. En 1800. ¿Cuándo es el sorteo, Tony? Tenía pensado hacerlo el 24, gente. Pero tal vez por tener cena navideña y eso, no lo voy a poder hacer. Uy, ya me ganaron con el premio, gente. Tal vez no lo voy a poder hacer en esa fecha. Tal vez quedaría para el 26, porque ya saben que 25 y es Navidad, ¿no? Entonces voy a salir ahí de viaje con la familia. Entonces se complica un poco, gente. Ya saben que lo mejor es vivir las mejores experiencias en familia, gentita. Uy, alguien se ganó hasta con menos. Antes de llegar a los 2000. Ok, vamos a empujar ahí un poquito. Verán, si tengo chance el 24, o sea, prácticamente el día de mañana. Claro, el día de mañana, porque hoy ya es 23 en horario de Ecuador. Ya es la 1 de la mañana, gente. Entonces ya es 23 hoy. Tendríamos que esperar al siguiente día para el 24. Ese día tal vez armaríamos el sorteito. Entonces ahí yo les dije que voy a sortear un paquete de insectos para todos. Uy, déjame aquí empujar. Uy, alguien se lo ganó. Se lo ganó alguien, gente. Que todos están empujando al último momento. En el último momento. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Está difícil ganar la gran bendición. Sí, gente. Difícil porque es mucha suerte, ¿no? Llegada la bendición, ok. Pero ya no me pongas ese. Ay, gente, es que me sale ese banner y me hace perder el tiempo. Eso te lo cagan, gente, para que no te toque la gran bendición. Esteban, tienes que esperar a que bueno, podríamos decir el cúmulo, lo que se está acumulando aquí, llegue más que 2000, un poquito más de 2000. Si llega a 2000, hay jugadores que a veces ni llega a 2000 se lo sacan. Pero lo ideal sería, crack, que esto esté llegando a 2000. Entonces cuando ya esté cerca de los 2000 empieza a pujar para que te toque la gran bendición, porque ahí ya está llegando al tope. Entonces llega al tope, se desencadena para el que, bueno, le haya tocado, ¿no? Tony, yo me gané un bote de 1000. Uy, es que te tocó esa bendición, crack. Prácticamente pujaste cuando estaba cerca de los 2000 o un poquito más.
Tony, ¿qué tal estaría mejor? Soy transportador. ¿Perla carmesí o hormiga fluorescente? La hormiga fluorescente es mucho mejor. O sea, ¿conviene donar cuando esté cerca de 2000? Sí. Mira, y otro jugador se lo ganó. Ya estaba cerca de 2000 y se lo ganó. Sí, cerca. Y Popa se lo ganó. Qué crack el buen Popa, miren. El buen Popa ganando ahí ese premio de los 1000 piñas. Vamos a ver, vamos a ver. 1500. 1600. Vamos a ir a empujar un poquito más para que se pushe. Vaya, aquí vas a estar esperándote un buen tiempo, gente. Ya está cerca de los 1000, los 2000. Uy, se lo ganó a alguien, gente. Es que está difícil que ganes. El buen Fufu viene del 527. Yo gané y empecé en los 1600 aprox. Sube rápido. Sí, bueno, depende también, ¿no? Por ejemplo, en servidores antiguos ya no sube tan rápido como los nuevos. Uy, aquí alguien se lo llevó antes. BitGear, ahí creo que estás mintiendo, crack, porque nadie se puede llevar un premio de 2000. ¿O sí? No he visto a alguien que haya llevado un premio de 2000. A menos que hayan estado pujando durísimo. Buenas noches, Tony. ¿Qué me recomiendas? ¿Promover el despertar de la diente gigante o la hormiga de la muerte? Mejor de la muerte, crack. Uy, alguien se llevó, pero con un poquito menos de bote. ¿Cómo estás, Aldair? Bienvenido, crack. A ver, a ver. Que esté cerca, que esté cerca. 1400. Dice, pues matar, me acaba de tocar, no es broma. ¿En serio? Uy, alguien se llevó, gente. Está llenándose con un poquito en el bote. Bueno, pero la estrategia sería esa, gente, para que lo vayan tomando en cuenta. Y ya está cerca de los 1000, 1132, ok. 1259. Uy, está cerca, gente, está cerca. 1500. Dice, ¿qué es eso de arriba? Aparece Tony. ¿Esto de aquí? Es de los que están ganando las bendiciones, crack. Estás mencionando esto. Están llegando las bendiciones de diferentes servidores. Ah, hablas de esto. Parece que un bote se me llenó aquí. Oye, es cierto que... Ay, me dice orar gratuito. Miren lo que está abajo. Me dice orar gratuito. Y me da como un tiempo de tirar. Ok. Ah, puedes ponerlo de forma automática, gente. Eso no sabía. Si los mantienes 3 segundos, puedes dejarlo de forma automática, gente. Ahí pujemos. Miren cómo sale de forma automática ahí. Ahí puede ser que nos toque. Todavía se está acumulando. Ahí nos puede tocar, ahí nos puede tocar. Uy, no, ya se lo llevó alguien. Ya se lo voy a alguien, gente. Este se llevó 1200 más o menos. No sabía que se podía mantener, gente. Claro, es que dale clic, 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 clic. Tony, ¿quitaste la guía para comprar? Más bien ya la expliqué, crack. Podrías verlo al inicio de la transmisión, estuve ahí más o menos explicándolo. Y es que también tuve un pequeño problema antes de iniciar la transmisión, porque inicié transmisión 2 veces, gente. Una donde falló el micrófono a full. Estaba algo raro mi laptop y tuve que reiniciarlo. Uy, gente, vamos a tirarle ahí. ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? No, Ali se llevó la bendición. Ali se llevó la bendición. Otros de 1200 también. Está difícil ganarse, gente. Bueno,
para no hacer pasar mucho tiempo, ya hemos explicado todos los de los eventos. Más bien agradecerles a todos, gente, por el gran apoyo. Sin duda vamos a seguir manteniéndonos aquí un siguiente año más con el jueguito, si todo se acomoda bien. Por lo demás, les agradezco muchísimo el apoyo. Espero que se le hayan pasado muy bien. Ya saben que también estamos empezando en otro jueguito que se llama Capybara Go, gente. Es muy buen juego. Les recomiendo que busquen mi nuevo canal de YouTube. Se llama Tony Capi, me llamé. Y estoy subiendo guías de ese juego. Está muy bueno. Es casi un pay to win, gente. Es un pay to fast. Prácticamente hay gente que compra, se hace fuerte mucho más rápido. Lo bueno de estos juegos pay to fast es que sacan cosas exclusivas de los pay to win, que los free to play lo pueden sacar, pero con tiempo. No es aquí como, no sé, ahorita ya saben que sacaron en marea baja, sacaron esta skin, gente, de insectos. Esto un free to play no se lo puede sacar, lastimosamente. Tal vez en un futuro el juego vaya a hacer que algunas de estas skins sean gratis, pero por mientras en el juego de Capybara Go, como les explico, hay cosas que como estas, en ese juego un free to play lo puedes sacar, pero con el tiempito. Dice, ya tengo 1 millón en Capybara en 5 días. God Jack. Muy buena. Es un juego muy adictivo, es muy intuitivo. Obviamente hay cierto tipo de cosas que hay que tomar en cuenta como estrategia, pero por lo demás es muy intuitivo. Ustedes pueden aprender muchísimo. No tiene nada de complejo. Es adictivo. Para pasar el tiempo pueden hacerlo, gente, si es que quieren. Si no, por acá, déjenme ver si les mando el link para mi canal de YouTube. Y les invito a suscribirse ahí porque estoy subiendo guías ahí a tope. Ahí se los dejo, gente. Lo voy a dejar ahí como fijado, ¿vale? Y estaré ahí bien. Listo. Déjame ver. Listo. Ahí estamos, gente. Perfecto. Ahí les invito, gentita. Por lo demás, muchas gracias por el apoyo. Y nos estaríamos viendo en una próxima transmisión o en un próximo videito, gentita. Muchas gracias por el apoyo. Chao, gentita. Thank you for watching. Thank you. See you.